Muy buenas tardes, buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a esta webinar que se ha organizado para conmemorar el Día Mundial de la Sepsis. Muchísimas gracias. Bueno, pues, buenas tardes otra vez y noches tengan todas y todos ustedes. Yo soy la doctora Norma Hernández, soy directora regional para Medical Affairs de Biomería en Latinoamérica y sean bienvenidos a esta webinar en conmemoración del Día de la Sepsis. Y bueno, ¿por qué es importante hacer educación en sepsis? Sabemos que cada 2.8 segundos alguien muere de sepsis. Se estiman entre 47 a 50 millones de casos al año y al menos 11 millones de muertes anuales por esta enfermedad. Una de cada 5 muertes en todo el mundo está asociada a sepsis. Es la primer causa de muerte en los hospitales y la primer causa de readmisión hospitalaria. Y hasta un 50% de los sobrevivientes de sepsis sufren secuelas físicas y o psicológicas a largo plazo. 40% de los niños 40% de los pacientes son niños menores de 5 años y 80% de los casos inician fuera del hospital. Es una emergencia médica. La identificación temprana, el diagnóstico y el manejo rápido y oportunos van a ayudar a disminuir la morbimortalidad de esta emergencia médica y a mejorar el pronóstico de los pacientes, así como a disminuir las complicaciones. Por eso, de verdad, hoy es un orgullo que para nosotros, para Biomerie, poder tener esta webinar para crear conciencia, para hacer educación en conjunto con ILAS, con el Instituto Latinoamericano de Sepsis. Queremos continuar este compromiso que tenemos a la salud pública, queremos continuar el compromiso que tenemos con la educación médica y ahora sí, sin más preámbulos, de verdad es un honor para mí el poder compartir hoy, el tener a estas dos ponentes que son muy relevantes para la región, pero también muy relevantes de manera internacional. Y tengo el honor de presentar a la doctora Flavia Machado. Angelita, ¿me ponen en la presentación, por favor? La doctora Flavia Machado, que es médica y profesora y jefe del Servicio de Cuidados Intensivos de Medicina Intensiva de la Universidad Federal de Sao Paulo, es coordinadora general del Instituto Latinoamericano de Sepsis y presidenta de Brionet, y tendremos, la doctora Flavia nos estará hablando acerca de la importancia del reconocimiento temprano de la sepsis, y tendremos hoy también a la doctora Daniela de Souza. La doctora de Souza es médica con maestría y doctorado en medicina pediátrica de la Universidad de Sao Paulo. Actualmente es médica del Hospital Sirio-Libanés y médica asistente de la UTIP y de la Universidad, del Hospital Universitario de la Universidad de Sao Paulo. Entonces, las preguntas, por favor, tendremos tiempo al final de tener una interacción con las dos profesoras. Favor de dirigir todas sus preguntas al chat de Q&A o de preguntas y respuestas. Una vez más, para los que están entrando, tenemos traducción simultánea, entonces solo hay que ir al símbolo de mundo que está junto al icono de preguntas y respuestas, ahí seleccionar el idioma en el que quieren escuchar esta webinar. Sean todos bienvenidos. Doctora Flavia, el piso es suyo. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí y muchísimas gracias a ILAS por compartir con nosotros esta actividad de educación. Boa noite, Noches, Norma. Norma. Buenas Boa noite a noches a todos. Boa todos. noite, Daniela, Daniela. es un É um gran grande placer estar prazer aquí estarmos aqui juntos, juntos hoje com compartiendo vocês. con ustedes. E Agradecemos agradecemos muito a también Biomerrier todo el pelo apoio que tem apoyo dado ao ILAS de ILAS nessa en esta nossa lucha luta colectiva coletiva contra contra la a sepsis. sepse. Voy Eu ahora a vou compartir la compartilhar aqui a pantalla minha con tela com ustedes. vocês. La E a idea ideia é, entonces nesses en estos próximos próximos 25 minutos hablar minutos, un poco falar um pouco acerca sobre o de porquê, por qué es né, é tan tão importante importante a gente se preocuparse preocupar con com um el diagnóstico diagnóstico precoce precoz na en sepsis. sepse. La idea A entonces ideia, es pessoal, é a gente tener usar una uma presentación muy apresentação breve, leve, suave. suave. Eu vou usar a Mentimeter, não No sei se sé, todos tenemos aquí estos conhecem institutos aquí. essa Yo no sé si conocen ferramenta, estas mas herramientas. Vamos vamos a hablar un descobri-la poco de juntos ellas aí para aqueles juntos que ainda não para que se estiverem familiaricen habituados un com poco con elas, tá estas. bem? Bueno, Eu tenho alguns, vamos vamos a ver ver, se isso aquí aqui vai dar tengo certo. Aqui alguns algunos conflitos conflictos de de interesse, a maior interés, parte son deles são algunos de asuntos intelectuais, né? Sou parte do intelectuales board da Survive. y algunos de interés Conflitos de interesse básicamente basicamente financeiros, não. cuando Normalmente, quando eu participo de participo de eventos do ILAS, ILAS.
os meus créditos Básicamente, são mis créditos doados son donados al ao instituto. instituto. La idea A ideia da gente entonces, usar o es que Mentimeter, quiero e eu quero pedirles pedir a ahora, por vocês favor, que que vamos a hacer este façam test. isso, né? Por favor, Acessem ingresen a esse este test, se llama site chamado menti.com. menti.com, Con tá? su No celular también celular de lo pueden vocês. hacer. Y por E favor, digitem quando ingresen, entrarem no al site ingresar do menti.com este este código, código, tá? Então a gente vai vamos a gastar dar uns 2 2 o ou 3 3 minutos mientras minutinhos ustedes esperando que vocês acessem. ingresan Também dá y para para que acessar procesen. Y vamos escaneando escaneando esse también QR este Code. E aí código a gente vai QR. esperar aí ver as pessoas Mientras entramos, entrando vamos e a realizar fazendo, y responder respondendo essa estas pergunta preguntas teste, desde el que inicio, que basicamente básicamente es una é uma pregunta pergunta para a gente ir que aquecendo para os ir motores calentando aí motores, e testando para e que las deixando as personas pessoas assim actúen en interagirem com cuanto a a la ferramenta que herramienta a que gente vamos vai a usar utilizar em en alguns algunos momentos durante momentos a durante la apresentação, mais presentación, como uma más tentativa de como descontração para no estar do tan que rígidos, realmente tan de testar tensos, para conhecimento, para relajarnos tornar un essa poco. apresentação mais leve. Enquanto vocês Mientras estão ustedes interagindo aí com a interactúan con la ferramenta, herramienta, yo eu quiero queria ahora já llamar la chamar atención a atenção, né, lo do que que a vamos a gente vai discutir discutir aqui hoy. hoje. Ó, tem alguém que está Bueno, y la perguntando o que que é pregunta, sepsis, né, bueno, gente? Aí não, né? Ó, quem estiver perguntando bueno, o ¿qué que es que la é sepsis sepsis, no? vai estar Bueno, na entonces live vamos a empezar. errada, né? Primero con eso. Bom, eu queria Quería primeiro já recordar que lembrar, né, estamos que nós estamos na en el mes de semana, la no mês da sepsis. sepsis. Lo E a importante es importância el do diagnóstico diagnóstico precoz, precoce, básicamente, o temprano, basicamente, é porque a porque gente hay que precisa actuar agir rapidamente. rápidamente, Sepsis é porque uma la sepsis es una emergência, emergencia, como como todos todos nosotros nós que estamos estamos aquí, ya nessa lo live sabemos. sabemos. E Porque foi esto por isso, incluso, inclusive, que a hay Surviving personas que Sepsis tienen Campaign la modificou sepsis o también seu realmente bundle, né, o seu nos está pacote. afectando a Antes a gente tinha um nosotros. bundle, que era um bundle Sí, das 24 bueno, por horas, ejemplo, depois tinha o tenemos, bundle da por 1 hora e das ejemplo, 6 horas. E agora horarios a de mensagem 24, central 12, desde 6 horas, 2018 é o pero en bundle la da primera primeira hora, hora. cuando Quando você coloca coloca um una bundle de banda manejo na en la primeira primera hora, hora, a gente não faz queremos decir isso, que porque a todos gente los quer dizer demás que también van todas a as tener el demais mismo horas não são importantes. proceso. Acho que uma Uno de das los mensajes mensagens que que a vamos a gente vai pasar dizer é que es muito mucho do lo que que a gente hacemos con faz los com nossos pacientes pacientes desde depois la daquela primeira primera hora hora é es lo más obviamente importante, importante. Mas quando a Surviving pero colocou o cuando seu colocamos bundle esta na primeira banda, hora, o que ela básicamente basicamente quis significa dizer de que el mensagem para mensaje, que nós el é que o tratamiento tratamento adecuado, adequado e inmediato, es imediato é importante. E importantísimo. só tem um jeito da gente fazer tratamento Bueno, imediato, ¿cómo se hace? Reconociendo reconhecendo de forma precocemente. precoz o E é disso que a temprana. gente vai falar aqui Esa es la hoje, da importancia de este importância desse conocimiento, de esta reconhecimento identificación precoce da temprana de sepsis. la sepsis. Já Bueno, hay 86 pessoas conseguiram se 86 personas conectar, que ya né? se Algumas aqui conectaron. estão brincando com Muy a bien, gente. vamos a Então vamos continuar. seguir. Mientras Enquanto tanto, vamos a isso, vai aparecer aparecer nuevamente novamente o el código, vai código aparecer novamente y o canal do también Mentimeter e mais pessoas las vão otras de continuar Menticom. conseguindo se Y conectar. A gente sabe que a bueno, gente tem bueno, 400 hay pessoas aí más de conectadas 400 personas e umas conectadas 90 querem y ya hay brincar com más a de gente aí 90 no que ya están Mentimeter. en Mas vamos seguir Menti.com. porque a Hay gente tem muchos muita coisa asuntos para para falar hablar hoje hoy. ainda, tá? Então a gente Como se comentou habló para acerca vocês a história do del bundle. A bundle, gente não vai ficar la falando historia do del bundle aqui, bundle. mas eu Quiero quero lembrar a recordarles vocês uma algo coisa que que é es muy muito importante, importante. ¿Qué es que esto? é El isso, bundle de né? la O primera bundle hora, da esta primeira banda, hora e as horas este primer seguintes, grupo. porque quando a gente Cuando fala do hablamos bundle de da esta primeira primera hora, a hora, gente não pode esquecer y que a hay que gente tem que continuar continuar todavía olhando o nosso paciente monitoreando el nas horas paciente que las se horas seguem. De subsiguientes, ¿sí? otimização Porque hay una hemodinâmica, ela optimización não é hemodinámica que se completada na haya primeira terminado en la hora. primera hora, y esto se E da a isso partir se del dá a partir do conocimiento, de reconocer reconhecimento por da equipe parte de del saúde de equipo que aquele de paciente tem salud de que el sepsis. paciente está pasando por una Entretanto, sepsis. o Mientras grande tanto, el gran problema problema das de nuestras nossas herramientas ferramentas de en el triaje triagem es é exactamente este. ¿Por exatamente qué? por quê? Porque Porque muchas muitas veces vezes nós estamos estamos muy muito atrasados al atrasados inicio no de início da la disfunção disfunción orgânica. orgánica. Então, Entonces, quando a cuando gente fala estamos em con una adherencia aderência a un ao antibiótico antibiótico en da la primera primeira hora, hora, ou se eu dei ou bueno, não dei o volume, o hay una baja vasopressor presión. nas Estas son horas de horas de ouro, oro que hay se que não tiver aprovechar. uma equipe Hay que estar capacitada capacitados em en reconocer la reconhecer a sepsia de forma sepse adecuada. adequadamente, Darse cuenta que en percebam que a minha primera primeira hora hora já aconteceu, foi aqui sucede atrás. aquí atrás, en la A minha primera primeira hora. hora foi Fue ontem, ayer cuando quando llegó a la na enfermaria, na enfermería unidade de internação, y me llamaron al chamaram para olhar um paciente. paciente Yo e eu fui, fui lá un e dei o volumen volume, ahí, porque ele estava impotente e não bueno, considere la teve sepsis. sepse. Por tanto, todas Portanto, las todas as adherencias que vamos a aderências que a gente tener vê hoje, o Willas faz muito son isso, elas são relativas a la relativas à adherencia aderência en após o cuanto al reconhecimento. conocimiento, a su E muito reconocimiento. pouco Este se poco faz del em termos de proceso processo de de implementación. implementação em olhar Porque o básicamente ya atraso, llegamos tarde, aquilo nos que a gente retrasamos. deixou Lo que de dejamos de fazer hacer em en el tempo, tiempo porque a que gente no não reconocimos que reconheceu el o paciente paciente con esta condición de adequadamente. forma adecuada.
adecuada. Em En el momento que a gente momento fez aquí aqui no Brasil, já en parceria Brasil com elas, uma hay implementação que em tener algumas ya algunas instituições públicas, implementaciones
E a gente fez exatamente hechas esse por processo algunas de quality instituciones improvement e públicas. tudo mais, Y e a logramos gente darnos conseguiu cuenta que perceber que alguna de algumas estas dessas instituciones, la instituições, a mortalidad mortalidade quitó caiu. cuando se empezó O a mais implementar interessante ese para nós foi reconocimiento perceber que em todas as temprano. instituições Todas las treinadas, instituciones que se tanto as que houve redução capacitaron de bajaron la mortalidade, tasa de quanto mortalidad. aquelas que não Aquí están las houve que no redução de tuvieron este mortalidade, que é essa entrenamiento. linha pontilhada, Y aquí tenemos houve la versión. adesão ao Y pacote, houve ahí tenemos el aumento corte, da la adesão adhesión ao a pacote, la a adherencia aderência a ao la etapa, a lactato, la à cultura e cultura, tudo mais. al cultivo, todo esto. Entretanto, foi Ahora, somente nas que aunque hubo houve reducción del redução tiempo do de tempo disfunción de orgánica, disfunção observamos orgânica, ou aquí seja, melhora no una mejora en el reconhecimento da reconocimiento de sepse, la sepsis, é que houve también redução de hubo una reducción en la mortalidade. mortalidad. Por tanto, Portanto, la a adherencia a este aderência, pequeño nesse estudio, que pequeno es estudo interrelacional antes observacional, y antes e después, depois, la a adherencia al aderência ao paquete pacote, ela no, não se associou realmente com redução no, de mortalidade. no se asoció O con que la se mortalidad. associou Lo com que sí se redução de asoció fue la mortalidade foi a capacidad capacidade do del time equipo multidisciplinario multidisciplinar en darse cuenta enxergar mais más de forma precocemente precoz aquele a paciente. a la Um condición del outro paciente. dado Otros que datos a fala a favor, favor ese desse reconocimiento reconhecimento precoce ser temprano es importante, vem importante también também del do banco de banco dados de do IMAS. datos. 37 Un mil paciente, pacientes donde do estamos aquí en pronto-socorro no nosso banco de urgencias dados en de 2014 2014, a 2019. 2019. La E a pregunta que pergunta que a gente realizamos fez fue la foi: esse paciente foi siguiente. transferido de Bueno, outra unidade bueno, el ou ele foi paciente fue tratado tratado en esta naquela unidad, en unidade esta em que ele sala de foi atendido emergencias, en esta inicialmente no UTI. pronto-socorro? Transferido, porque no Brasil tem Bueno, muita tuvimos UPA, muita muchas unidade unidades y de protocolos pronto-socorro que não que tem no tienen internação internación hospitalar. E a hospitalaria. gente mostrou que Solo só por ser por ser transferido transferido no de modelo un estado a ajustado, veces, tá? hay Por varios vários factores. fatores, Y aumentó aumentou bastante ya bastante a chance la de probabilidad de mortalidade desse mortalidad paciente. por el desplazamiento. Então vamos lá, verdadeiro Falso ou o falso? verdadero, vamos a jugar brincar un poquito pouquinho. ahora. Respondam aí. Vamos a hablar un Vamos poco falar acerca pouquinho del por do qué porquê estamos que a gente aquí está hoy. aqui ¿Por hoje, qué es por tan que é tão importante importante a gente reconocer reconhecer de forma precoce a temprana sepse e la tratar adequadamente. asepsis? Bueno, ¿qué O que sería primero? vocês acham? ¿Falso o Verdadeiro ou verdadero? falso? Se Vamos estima que 11 responder? millones Vamos dar de aí muertes por minutinho año en para el todo mundo mundo. responder se acha que Porcentualmente, essas los afirmações costos en términos são del PIB, el verdadeiras gasto con la ou salud falsas. son altos y con la reducción de la realidad, de la letalidad hospitalar, se amplía el problema de apoyo a los Verdadeiro em sobrevivientes. azul, Colocamos, falso em rosa. verdadero está en azul, falso está en color rosado. Muy bien. Muito bem, a gente está vendo Bueno, aqui que o vemos que pessoal está estamos casi como de concordando, né? Que a acuerdo. gente tem Hay dados datos hoje aquí que que falam hablan, em 11 muy milhões bien, de óbitos por ano, que a que gente fala sí, que sim, existe un existe grave um problema. grave problema. Claro, Olha, tem um las pessoal personas están enganado aquí aqui, hein? como, digamos que Percentualmente, nós porcentualmente vamos voy a mostrar para mostrarles los vocês que os costos custos porcentuales percentuais de la da sepsis. sepse, em termos do que um ¿Cuánto país gasta un país en gasta em salud? saúde, quer El dizer, país gasta o en país salud gasta em saúde tem muito a ver com o muchas que a veces gente tem tiene em que termos de ver con esta disparidade, parte mas aquilo que a gente de gasta la com sepse identificación, pero todo lo dentro que do se que a gasta gente en la gasta em prevención, saúde el é tratamiento muito de un alto. proceso de O sepsis peso da sepse no es budget muy de um alto, país es muy é elevado. bastante elevado, a Y gente hay tem evidencia evidência que para vamos a isso mostrar. hoje. Y sí, E es sim, cierto. é verdade En que quanto cuanto mais a más gente melhorar, mejore e nós buscamos la isso, reducción de la letalidad redução da letalidade hospitalaria, hospitalar, pues maior será claro, pues claramente o mucho nosso más programa vamos de a tener suporte aos la sobreviventes. capacidad de Então, controlar los esse é todo problemas. o nosso problema. La A asepsia sepse é uma de doença alta de alta mortalidad mortalidade, com custo de alta elevado e é mortalidad uma es doença alta. Y crônica. por E eso, por isso que a gente básicamente hay agir que actuar rapidamente e rápidamente precocemente é importante. con un plan de Pelo visto, a contingencia. gente teve aqui um problema quando eu Cuando trouxe essa aula para o Mentimedia. Mintec, Aqui, nosotros colocamos teoricamente, a gente aquí estava el mostrando para mapa vocês o mapa do mundial mundo, con la com a mortalidad, mortalidade el vinda estudio dos de estudos da Lancet, Lancet, né, y se mostrando que estima que los estima-se modelos por modelos matemáticos matemáticos 11 de más o milhões de menos mortes por ano. 48 E millones de depois tinha essa muertos. animação aqui mostrando que Las as causas de la causas de muerte morte, no son elas não solo são aquellas só aquelas relacionadas relacionadas con las com infecciones. infecção. Miren lo que está Vejam que aquí está en entre as estos bordes, mortes lo que que lleva levam à a una sepse, AVC, BCE, desórdenes desordens maternos, o maternas, sea, ou seja, causas causas que que no não están são directamente relacionadas diretamente con la infección, relacionadas à pero que infecção, mas que llevan levam o aquí, doente para que dentro do llevan a la hospital. hospitalización en E, Brasil, no Brasil específicamente, especificamente, se eu se estima estimar, con com se base estima nos con dados bases en desse nuestros estudo, estudios, nós vamos vamos a ter tener de entre 660 a 690 a 893 mil 900 mil casos de casos de sepsis sepse por por año. ano. Un E existe um estudio estudo que eu que não vou me hizo delongar nele, mas foi Van der publicado ano Berg passado na Journal of Critical el año Care, pasado, em que ele estima que en estima, e Brasil, no por ejemplo, Brasil, por exemplo, se ele utilizó foi este usado o nosso estudio de estudo do ILA ILAS com con una uma red rede privada, privada aqui, então con são el dados de costo, custo con de la uma red rede privada, privada, mas a gente sabe que pero se a hizo el gente fez cálculo o también cálculo como com hacen el base em costo custo e não em también preço, né, na en cuanto precificação a da los saúde. precios de la Então, com salud, con base base en nesse
estos esses datos dados aquí, de este desse estudio, estudo, se estima se que el estima costo que o anual custo anual puede pode variar variar de entre 4 4 a a 15% 5% do del orçamento para a presupuesto de saúde, la o salud, que para porque es uma una doença só enfermedad é que es realmente extremamente con un elevado. índice muy alto. Sim, Sí, deve es ser una uma doença enfermedad crônica. crónica, es Existe um según estudo el Instituto brasileiro Brasileño que que muestra que mostra que después de 3 a depois de 6 3 a meses de un 6 año meses, de um ya ano de de acompañamiento y acompanhamento e sobrevivencia con sobrevivência com sepsis, sepse,
A gente Bueno, sí, continua tendo hay un uma alto alto percentual desses porcentaje pacientes com dependência estos física, pacientes con dependência dependencia física, psicológica psicológica e y disfunción disfunção cognitiva. cognitiva. Portanto, há inúmeras razões pelas Estas quais son las razones a por las cuales gente necesitamos precisa mejorar melhorar los esse peixe de resultados en la sepsis. E eu sepsis. quero que Quiero vocês que ustedes me me cuenten digam qué o que ustedes, qué es vocês lo que acham que é piensan, preciso qué necesito saber fazer para para a gente mejorar, melhorar a desfecho na sepsis. dónde Onde é necesito preciso actuar, atuar e o que qué é es lo que que muda a cambia la mortalidade. mortalidad, O qué es lo que é que ustedes vocês piensan acham que a que gente deberíamos estar fazendo, haciendo para a gente vai mudar esse cambiar esos desfecho, tanto de resultados en sobrevida caso de sobrevida hospitalar, hospitalaria, quanto cuánto de de sobrevida sobrevida a longo a largo prazo plazo para para esses estos nossos pacientes. pacientes. Onde é ¿Dónde que a debemos gente deve actuar atuar en enquanto cuanto equipe a la de salud? saúde? Então, Bueno, con com certeza, seguridad, uma das claro, coisas que a un gente punto precisa clave fazer tiene que ver con, estamos o que a gente está discutiendo hoy, discutindo aqui claro, hoje. el É o conocimiento reconhecimento adecuado, adequado, é a también gente treinar a capacitar equipe el de equipo de saúde salud en em conductas condutas adecuadas adequadas, né? y É a hacer gente un fazer uma triagem material clínica precoce e y, adequada, é ter uma equipe multidisciplinar y bem tener treinada eh, nos personal pacotes muy bien de entrenado sepsis, en los é paquetes a de gente diagnóstico de conhecer bem sepsis o doente y que a gente saber está a tratando. quién estamos Nós estamos vendo tratando. aqui Tenemos várias muchas opiniões opiniones com relação à con vigilância, relación à a la coleta de vigilancia, la recolección indicadores, à de avaliação indicadores, evaluación dos de los dados que a datos que gente tenemos coleta, para que para a que gente podamos possa mejorar. melhorar. Pero Mas, sem indudablemente, dúvida, o peso em, maior está vindo sabiendo que aqui para nós nosotros, en em palabras, lo palavras que es importante, importantes. claro, É que se claro que se repiten muchas palabras repetem en cuanto a los conceitos, conceptos, porque porque cada cada um uno escreve escribe de de una uma manera forma, diferente, mas a pero música muchas de palabras palavras se ela serve para isso relacionan. mesmo, sabe, gente? Mas Pero você vê que se ve y vem e aparece aparece, con aparece, aparece constantemente cada cada vez vez más mais los os conceptos de conceitos de capacitação, capacitación, educación educação y e diagnóstico diagnóstico correcto y correto precoz, e precoce. Então, temprano. nós vamos Bueno, gastar o vamos a hablar restante en da esta nossa clase aula un poco falando um de pouquinho de diagnóstico precoz diagnóstico o precoce temprano e y correto también un e poco também lo que vamos de a o hacer que fazer depois que después a gente de faz o tener el diagnóstico diagnóstico. precoce. En primer lugar, Primeiro, vamos a vamos nos recordar lembrar que a que definição la lato definición sensu latus de sensus sepse es la é a presencia de una presença de disfunción disfunção orgánica orgânica y secundária de secundada por regulação una de respuesta resposta inflamatoria inflamatória regular y también em con una decorrência da infección. infecção. Por lo tanto, cuando Portanto, estamos quando a gente está frente a un frente a um enfermo, un doente, paciente, a gente não tem que ficar bueno, no solo contando un pontinho punto de del sopa sofá, para a ¿no? gente dizer No se o los doente puntos tem del ou não tem sofá. El sopa. sofá O es el SOPA é criterio o critério estructurado para hacer estruturado un para fazer o diagnóstico de sepsia, diagnóstico que de es muy sepse. É muito importante importante quando cuando se for um hace un estudo estudio epidemiológico, um estudo epidemiológico clínico. clínico. Mas na Pero aquí beira al do lado leito, eu de tenho la que cama hay que aprender aprender a a reconocer la reconhecer disfunción disfunção orgánica. orgânica. Tengo que Eu tenho que aprender aprender sinais que que me hable levam a a pensar que pesar de existe uma que desregulação hay da una resposta respuesta inflamatória. E o inflamatoria, papel da lo que CINSA vemos aqui aquí, vai vamos a existir. tener E sepsia. eu, mais do que Hay que tudo, tenho saber, que sepsia, saber se perdón, essa sepsis. resposta Entonces desregulada tenemos e aquí essa una disfunção disfunción que são está em en consequência ou consecuencia, não de uma pero hay una infecção. infección E aquí este y é, sin sem duda, dúvida, este es um dos uno de nossos los desafíos principais desafios. principales. É não Es, fazer diagnóstico hay que hacer un excessivo de diagnóstico sepse. adecuado. La Então, a pregunta pergunta para entonces, vocês ¿qué es é lo o que que vocês consideran que es la acham que a mejor melhor herramienta que ferramenta que a tenemos gente tem para hacer para un fazer triaje, una triagem da evaluación de la sepse? sepsia? Visto que vocês mesmos Respondieron que lo responderam más que a coisa mais importante que importante que a necesitamos gente hacer es el precisa fazer é diagnóstico. diagnóstico. Bueno, Então, ¿cómo como é vamos a que hacer un faz para fazer diagnóstico en diagnóstico de sepsis? sepse? Tengo que Eu tenho que usar utilizar Quicksofa, SOFA, eu tenho que usar SIRS, CIRS, debemos melhor buscar coisa las possível é herramientas más usar adecuadas CIRS, en nuestro eu vou escenario, en nuestro usar contexto, o qualquer herramientas que nos sirvan, ferramenta, que estén desde que aquí eu tenha disponibles, con uma una adequação adecuación. ao meu cenário. Vixe Bueno, Maria, todo el está todo mundo mundo está empatando. participando. Qué Olha que interesante lo que interessante estamos isso, né? viendo. Como os Nuestros nossos pensamientos pensamentos son são complejos, complexos, mas vocês veem que pero tem hay muchas bastante personas gente que están que de acuerdo concorda que es é muy muito posible possível que que não no, haja uma que, bala mágica nisso aqui. que no haya E que una não haja uma herramienta ferramenta única, única que una sirva vara para todos mágica. nós. Tem No, 400 hay que pessoas mirar nessa todos los live aqui. aspectos para que Para que realmente realmente, nós todos cuando trabalhando num trabajamos en un hospital em hospital, que no hay uma una única herramienta única, ferramenta pero vai la única ser a herramienta que nos debe salvação llevar es dos a la nossos salvación del pacientes, uma paciente. bala mágica. Pero, ¿será que Será que todos todo mundo aquí aqui vamos a consegue tener usar critério de los CIRS conceptos, e com criterios de isso a gente CIS não vai, claros por exemplo, para interestimar el hiperestimar o diagnóstico? diagnóstico de sepse, Yo visto dije que que eu era muy disse que é muito importante importante a tener gente conseguir saber se certeza aquilo en que a gente está cuanto a vendo qué na es lo nossa que frente estamos é diagnosticando en consequência de el infecção, diagnóstico. Es mas decir, tem muchas muita personas gente que quieren quer usar utilizar otros Quicksofa. Então vamos a puntos. este ponto.
Es importante Importante entonces é realmente realmente tener ter algunas alguma herramientas de ferramenta de triaje triagem, e essa é a recomendadas. mensagem Esa central da es la Survival parte Sepsis central del também. aprendizaje. Tenha uma ferramenta de Una screening ah, para o seu paciente herramienta de e tenha tamizaje, de procedimentos screening operacionais padrão, que o que não tengamos significa aquí engessar a y que equipe, haya un mas tenha proceso um también procedimento operacional padrão, estandarizado no qual que você pode se podemos desviar, seguir sim, en caso caso que você julgue que juzgue isso é que es melhor para o seu lo mejor paciente, para mas hacer, pero tem um hay que tener protocolo un implementado. protocolo. Mas uma das Bueno, recomendações da una Survival, no nível de evidência recomendación foi es también no moderado, foi utilizar não usar QuickSoft, QuickSource QSOFA en em comparación con las comparação com herramientas más ferramentas mais sensibles. sensíveis. E Porque, nós tivemos o cuidado de porque não a dizer qual é veces a ferramenta melhor. puedes Você utilizar pode usar una que sea FIS, mejor que você la pode otra. Hay usar que mirar el NIOS, contexto. MILS, SOFA, SIS, disfunção disfunción orgánica, orgânica. NIOS, NIOS e MILS MIUS. nada mais Bueno, são eso do es que una uma conjunción conjunção de de FIS SIRS con com disfunción disfunção orgánica, pero la orgânica. Mas a recomendación clara recomendação es clara no foi não usar utilizar QuickSofa como uma SOFA como una ferramenta de herramienta screening sola sozinha, o tá? única de E isso tamizaje veio de o de hacer estudos como, por screening. exemplo, o estudo do Y ILAS, tenemos el onde 60% de los 60% dos pacientes que pacientes tienen que tinham diagnóstico diagnóstico de de sepsis sepsis naquele en ese momento que eles momento tinham diagnóstico de sepsis por pela parte del equipe de equipo de saúde, salud y tenían eles un eram SOFA negativo, un QSOFA QSOFA negativos. negativo, E un mesmo paciente solo con pacientes un somente com criterio um de critério do QSOFA, que voy a QSOFA, porque vamos recordar, lembrar que o de QSOFA 2 o exige 3 2 ou 3 criterios, critérios, estos pacientes esses tuvieron una pacientes tiveram uma mortalidad del mortalidade de 21% 21% en nas nuestras nossas instituciones instituições. Em públicas, instituições públicas, 40% de 40% de mortalidad. O mortalidade. sea, Ou desde el seja, desde o inicio início o ya ILAS tinha estaba alertado alertando que que QSOFA es una QSOFA era uma herramienta ferramenta de de baja baixa sensibilidad. sensibilidade. E Posteriormente, depois de después de unos alguns anos, años, se juntou uma certa tuvimos evidência de que evidencia de que realmente realmente a la sensibilidad sensibilidade é es baixa, básica e cada y vez mais a entendemos gente que entende que a la especificidad especificidade também. también, O eh, QSOFA foi validado como bueno, es una ferramenta de herramienta deterioração para clínica, medir el portanto, de deterioro baixa clínico positiva em pacientes para los que vão pacientes que van ter a tener alta alta mortalidade mortalidad, e que vão precisar de UTI. Mas pero ele também hay não quer dizer pacientes que o aquí que paciente están también tenha con sepsis o sepse infección. ou infecção. Entonces, la Portanto, a recomendación sí, recomendação é sim utilizar usar herramientas ferramentas lo o más mais sensibles sensível possível posibles dentro da dentro de nossa nuestro realidade. contexto. O que pode ser, por Claro, exemplo, só para screenar poder a disfunção definir la orgânica. disfunción orgánica, O por grande ejemplo. El gran problema problema es que é que a vamos a gente este vai ter momento, hora que vai vamos a dizer que o tener, dente está vamos a ver si está infectado e ele infectado não y no está está. infectado. Este Por estudio exemplo, esse muestra estudo mostra claramente eso. claramente isso. 18% de la gente 18% dos no pacientes que eran foram depois infecciosos, no admitidos estaban na UTI vindos do infectados cuando fueron allí a pronto-socorro, urgencias eles, en el no hospital. hospital vindos do pronto-socorro, Después, depois se excluiu hubo uma una causa causa infecciosa. Portanto, infecciosa. no pronto-socorro se Un achou que era caso, y infecção e luego depois se viu que realmente eram otros outras aspectos, coisas, infarto, infarto, una hipovolemia, efeitos de hipovolemia, efectos de medicamento, embolia medicamentos, pulmonar. Meu Deus, o que que tem de errado em insuficiencia fazer essa adrenal, una embolia exclusão desses pulmonar diagnósticos aguda. com sepsis? É Pero eso es natural que natural isso que esté aconteça. presente. Lo que O que importa importa é a es gente não no persistir persistir en el doente error e y sí conseguir sim fazer lograr aquilo que a hacer, Surviving manda, que é es utilizar usar nuestras nossas herramientas ferramentas de de detección de detecção de infección. infecção. Vamos Então vamos entonces, lá, otra fazer uma pregunta para pergunta para ustedes. vocês. En Por relación exemplo, com a los relação a marcadores, la biommarcadores e a procalcitonina procalcitonina, o en la que vocês sepsis, acham debemos dessa recolectar ferramenta? qué? Vamos perguntar. De rutina, un paciente de la unidad de urgencia de tratamiento intensivo para Vamos lá? diagnosticar la Tem o infección como pessoal marcador achando que serve prognóstico como en marcador pacientes prognóstico em de la pacientes de UCI UTI, para auxiliar outro en pessoal la achando reducción que del serve para uso redução do excesivo de uso antimicrobianos. excessivo de antimicrobianos, Pero que es mas que interesante, interessante, nadie ninguém acha considera que mesmo que sirve como serve como una de rutina. rotina Bueno, para o pero si hay paciente. alguien Opa, aquí, agora que eu hablé falei, alguém y salió achou alguien que que deve está de ser, que acuerdo tem que que ser de esté con las rotina para UCIs, diagnosticar a infecção. pero la Mas a mayor maior parte das de las pessoas personas aqui aquí, está indo no rumo que es de un que esse é um biomarcador que puede ser biomarcador que muy pode importante, ser la muito importante como procalcitonina, que prognóstico puede ser e usado como como prognóstico auxílio y na también como redução auxilio de do uso reducción. excessivo de antimicrobianos. Vocês veem que é uma Tenemos aquí una escadinha bem escala clara. clara, né? Mas Algunas algumas personas pessoas consideran que acham que puede pode ser también usado ser de un asunto de rotina para rutina para diagnosticar a diagnóstico. infecção. Então Vamos vamos a dar uma mirar olhada entonces. nisso. O que a Bueno, Surviving fala sobre essa ¿cómo questão de vamos a como eu hacer vou para fazer para diagnóstico de diagnosticar una a infección y infecção por e qué por esto es que tan isso é tão importante? importante? Porque eu preciso reconhecer precocemente. Luego, Então, aquella hoje a recomendação recomendación da Surviving es é contra contra o el uso uso, rotineiro da digamos, procalcitonina. Vejam que é típico o uma seguido sugestão e que ela tiene un tem bajo baixo nível de nivel, evidência. O que quer dizer quando eu digo pues sugestão un e nivel baixo nível bajo de evidência? de Quer dizer este que diferentes biomarcador. opções podem servir para diferentes Pero pacientes, a veces mas que eu não no devo lo fazer pueden isso de ser rotina, o simplemente que de não quer dizer que eu rutina. não possa fazer Hay que mirar naquele este caso caso, que eu si tenho tengo una alguma duda, dúvida, pues ahí algum sí, problema es un problema específico. específico. Então, Específicamente la pregunta especificamente que para a estamos en pergunta este que nós estamos punto, nesse en nuestra ponto da nossa discusión, es discussão, que ese é este diagnóstico diagnóstico diferencial diferencial, aparentemente aparentemente de de rutina. rotina, não Sí, deve no ser es feito. bueno, Ele hay que tem
comunidad, pero hay que mirar los meta-análises otros que canales. mostram que Esto isso es un não é asunto uma que nos va a coisa que ayudar vai mucho ajudar na de forma rotina da rutinaria en todos los días, perfeição. lo que O no que não significa que significa a que nivel individual no individualmente nos não puede possa ayudar. ajudar. ¿Cuál Quanto es ao el gran grande problema? problema
de disparar un disparar protocolo de protocolo de sepsis, como sepsis, yo dije, como con eu disse, com herramientas ferramentas sensibles, sensíveis, es que va o a que vai vir tener depois un buen disso? resultado. Bueno, Principalmente a se eu não veces, tenho si no hay un aparentemente um biomarcador que me biomarcador ayude que me ajude a ver instantáneamente, instantaneamente. bueno, Então, a la proctonina, procalcitonína nos sem puede dúvida, é um dos ayudar, melhores, se não o incluso melhor es el mejor biomarcador que biomarcador que a tenemos gente hoy, tem pero hoje. como Mas estamos como a gente viendo, está vendo, ela también também puede no pode não ayudar en esta ajudar nessa situación situação específica, específica que eu estou dizendo. porque, Eu dizer que o porque doente puede tem ou haber não que tem haya una infección. infecção. Então, Entonces, como é que eu faço? se Porque se eu disparó esto, disparar isso, voy entonces eu a tener vou una disparar uma cascada que cascata va a que incluir, por vai incluir, ejemplo, por un exemplo, dar antibiótico, por antibiótico para o ejemplo. doente. La E a recomendación del recomendação dos antibiótico en la antibióticos da primera hora primeira hora, ela persiste. persiste. A En la- surviving, ela decidiu bueno, definir el isso shock como se o choque en el estiver presente, presente, un eu dou antibiótico una antibiótico uma hora, hora, y la e se a sepsis es sepse for definitiva o definitiva, probable provável también, também, pero si mas se la a sepsis sepse es for posible, yo ya possível, daí eu puedo posso ter esperar hasta 3 3 horas para horas para evaluar al avaliar esse paciente, hacer doente, un fazer examen, exames, dosagem da bueno, y dar procalcitonina, se eu calcitonina. quiser, vá lá. Pero Mas efectivamente efetivamente, se eu consigo logra na beira do leito distinguir esto aquí distinguir al isso? lado de Eu la vou camilla, usar pues. realmente Efectivamente voy a dar un excessivamente antibiótico en antibiótico la se eu primera der hora na para primeira hora todos. para todo mundo? ¿Tiene Faz sentido esa sentido essa historia? história do Claro, possível, do sí, provável? claro, Sentido faz. porque como Porque, como a gente dijimos, es disse, una se eu usar herramienta ferramentas sensíveis, sensible eu y ya posso puedo levar ao uso entonces excessivo do llevarlo a antimicrobiano. nivel de análisis Mas, por outro microbiano lado, también. não é tão No simples es, assim eu no es dizer sepsis, entonces, que o que é bueno, sepse possível ou más, provável. Às pero vezes é ¿o muito ¿qué es fácil sepsis? saber o Es que é posible, sepse. es E é fácil saber probable, o que eso não é sí es sepse. sepsis o no Mas lo esse es. miolo Ese es un é problema. problema. Es un E é problema porque no porque eu não tengo un tenho um marcador que biomarcador me que me ayude. ajuda. Só que as Se pessoas enfocan focam demasiado en demais eso que nosotros nisso que a discutimos gente hasta discutiu ahora. até agora. Fica Hablábamos de falando de cortisol, Plexofa, CIS, sepsia, NIOS, los vou dar antibióticos en la antibiótico primera na primeira hora. hora, Voy a eu utilizar vou un usar o não biomarcador biomarcador e y, esquece y se desta recomendação da olvidan de esa Survival, que recomendación é del uma doctor, recomendação que forte es de continuamente evaluar continuamente al paciente, reavaliar o paciente, procurando un procurando por diagnóstico diagnósticos alternativo y alternativos e descontinuando la descontinuando a terapia terapia empírica empírica antimicrobial se eu si, conseguir uma outra si doença no que hay explique o otra meu processo. enfermedad Então, a que quedara mensagem principal para nós é reflejarlo. a da Bueno, hagamos campanha desse campaña ano entonces. que o Willa ¿Cuál está es? fazendo, que é Antibióticos antibióticos mucho muito além da más primeira hora. allá de la Nós primera hora. Hay temos que que pensar pensar muito primero além de tudo isso que nós estamos cómo, porque fazendo. muchas Porque veces muitas vezes a gente eh, faz coisas algo erradas, que está equivocadas. errado, no se A gente não coleta recolectan bien las adequadamente nossas culturas, muestras, el a tratamiento gente não empírico faz y o la gente estudo que se diagnóstico sospecha, no adequado, a diagnosticamos gente bien não el otimiza o tratamiento tratamento do nosso microbiológico patógeno, molecular, a gente no não usa utilizamos un racionalmente tratamiento antimicrobiano optimizado del e fica patógeno y botando uso a culpa racional no de antibiótico na antimicrobianos, primeira hora. E fica pero botando a realmente culpa no dispara disparo inadequado do processo de sepse, quando, na el proceso verdade, de a gente sepsis. não está fazendo o que a gente devia. Então, Una vamos fazer pregunta más para perguntas ver agora para ver como é que cómo a gente tem lidado com estamos esse con el processo proceso de de diagnóstico diagnóstico incorreto. incorrecto. Vamos Respondamos a esta responder essa pregunta. pergunta? Meu tempo já está Está correndo um corriendo el pouco, tiempo. então vou Bueno, ter que dar uma corrida. el aislamiento de O que vocês estafilococcus acham? negativo en hemocultivos. Significa contaminación y no debe Aqui, ser a tentante de valorizado chamar a en atenção de muestras vocês de como sitios uma diferentes, puede significar coleta e infección. um Debe segundo ser tipo de confirmado con una diagnóstico nueva inadequado recolección para pode levar a diagnóstico de infección. Puede complicações. llevar a Por complicaciones. exemplo, se eu não Porque coleto cuando adequado son minhas en culturas, algunos eu cultivos, reconheço a sepse de cultivos, forma inadequada. si se, Coleto por inadequado ejemplo, uma si se cultura, hace inicio o la toma de antibiótico, muestras, por por exemplo, ejemplo, en meropenem com una vancomicina inadequadamente, hemocultura e y se jogo um profilático coloca, se recoge negativo de numa forma hemocultura que eu equivocada, colito de forma inadecuada, inadequada, y el e o médico médico, vai ficar na bueno, dúvida se eu devo ou não entonces devo él prescrever va vancomicina, a o que que eu vou considerar, fazer? Vou dar bueno, pues antibiótico errado para o básicamente vas a doente. continuar un O doente pode fazer antibiótico uma insuficiência sin tener la renal por causa da certeza que tenga vancomicina. esta infección Pode o ter que haya multirresistência por tenido causa una da contaminación en la muestra. vancomicina. Evento adverso Por lá da ejemplo, la vancomicina. vancomicina, E a la posibilidad de no responsabilidade não ser é do antibiótico a la antibiótico primera à hora, primeira hora, como como tanta hablamos. gente fala. A La responsabilidade responsabilidad vai ser es de de uma un cultura cultivo que foi que se inadequadamente recogió, coletada. se Então, tomó se de una eu forma tiver inadecuada. um único Tengo agente, numa único isolamento de un cultura, solo eu não vou aislamiento valorizar. del Isso cultivo. Esto significa significa contaminación contaminação y e no a gente não debemos deve evaluarlo. valorizar. Se tiver em Si amostras de se toma sítios una muestra de diferentes, diferentes puntos, pode sí, sim puede ser un ser diagnóstico de diagnóstico infección. de infecção. Bom, Bueno, então, isso entonces, envolve uma coleta adequada de culturas. entonces Eu los invito a convido ustedes a que vocês a visiten este visitar o site de site do ILAS, ILAS, donde onde están estão todas las todas as preguntas de questões la da campaña, campanha, como cómo fazer um hacer el stewardship diagnóstico stewardship, adequado, eh, que el é usar o diagnóstico que teste tengamos certo, com o paciente un certo, no paciente tempo apropiado, con el certo de tiempo de respuesta resposta, apropiado, interpretando interpretando corretamente correctamente los os resultados, resultados, cómo como realizar
reducir la a utilización de los, utilização do antibiótico terapia de la forma utilización de los adequada, ou antibióticos seja, de não é terapia de só a forma adecuada. questão de dar No es solo antibiótico utilizarlo de forma precoce, precoz, pero mas sí sim adequar o adecuarlos espectro da minha en
cada una Então, o institución ILAS tem guia prático mirar de también antibiótico-terapia, una guía dar o práctica de antibiótico é terapia dose antimicrobiana en venoso, el com sepsis, una prescrição prescripción de otimizada, administración respeitando o princípio de optimizada, PKPD, pero mas principalmente principalmente utilizando el utilizando o meu estudio del tipo de stewardship de diagnóstico diagnóstico para para hacer fazer desescalonamiento y desescalonamento e reducción redução de la do duración tempo de de la terapia antibiótico-terapia. antibiótica. Por lo tanto, en la Portanto, decisión na decisão inicial, inicial, yo eu primero vou voy a sim validar olhar o el foco foco de suspeito do meu sospecha, doente, voy a eu reconocer la reconheci a sepsis sepsis, eu vou y ver o foco, voy a eu ver vou ver se si hay tem factores de fatores de risco riesgo. para germes Voy a multiresistentes, mirar la vou guía de consultar o terapia guia de de antibiótico-terapia da minha antibiótica y instituição voy a e vou fazer a minha definir también antibiótico-terapia la terapia empírica. empírica, pero Mas depois, posteriormente voy a vou utilizar usar dosis doses plenas de plenas de antibióticos como antibióticos, como se está recomienda en recomendado na Survival. Survive, Las usando mejores doses prácticas, estendidas de utilizamos beta-lactâmicos, dosis usando dose máximas máxima não no usada ajustada para para disfunción disfunção renal renal y esta terapia nessa terapia empírica. empírica. Voy a Vou controlar controlar o el foco, foco, porque se la eu não fuente, controlar o foco, não porque si no controlo el adianta foco, la fuente, ter pues tudo isso que eu fiz até básicamente agora. O el reconocimiento reconhecimento temprano precoce implica también el implica também reconocer em que tengo reconhecer un que eu tenho um foco, foco pues passível que de es posible de controle hacer un control cirúrgico. quirúrgico. E Y depois posteriormente, yo eu tengo tenho que que empezar a começar a desescalonar. desescalonar. Eu tenho Tengo una mais uma pregunta más pergunta para aqui para ustedes. vocês. Después de la Depois terapia da terapia inicial, inicial, tem algum bueno, achado que ¿qué pode nos ajudar a podría gente ayudar en no el desescalonamiento del desescalonamento de antibiótico? antibióticos? Esta Essa pergunta é uma pregunta es, pergunta bem difícil, né? bueno, es Como é que eu complicada. faço isso para desescalonar? Eu dei um diagnóstico empírico para o meu paciente, Y eu fiz o el diagnóstico empírico diagnóstico da sepsis, eu empírico reconheci me precocemente, permitió eu dei antibióticos identificarlo empíricos, eu y continuei tomé as los culturas, cultivos e agora as minhas culturas, meu dente está y grave na UTI de nosotros disfunção pudimos orgânica múltipla, mirar chocado, si eu dei tenemos lá un cuadro de 3, choque, 4 tres, dias de 4 días antibiótico, agora as de minhas culturas estão antibióticos, negativas, mis eu posso cultivos son desescalonar? negativas, Posso entonces mesmo, puedo pessoal? Só desescalar porque minha solo cultura porque foi hubo un negativa num cultivo paciente medio grave negativo com en diagnóstico un clínico de país, pneumonia, a en un gente vai paciente grave. desescalonar? ¿Voy a desescalar? Claro que Claro que não. no. E aqui Y entra aquí outra entra questão de otra qualidade do pregunta de nosso calidad. laboratório. Se eu não Si colher culturas nosotros de no forma tomamos los adequada, cultivos de forma muito adecuada, provavelmente vou ter vamos a uma tener un cultura riesgo de un negativa. cultivo negativo Isso y não eso no significa que meu dente significa não está que el séptico. paciente no Se está eu séptico. tiver Si yo técnicas tengo, moleculares ou eu consigo consigo ver que meu ver que paciente mi não paciente tem no determinado gene de tiene resistência, eu posso ciertos desescalonar. parámetros, yo Agora, puedo não está desescalar. colonizado Si por no germes está multiresistentes, colonizado por também esos não me ajuda. gérmenes que presentan Portanto, aqui a resposta correta inmunoresistencia, é eso no me algum tipo de ayuda. germe de resistência pode me Entonces, tengo ajudar. que Hemocultura mirar si hay un negativa hemocultivo não quer dizer que negativo. eu posso escalonar. Puedo Ela pode ayudar en ajudar el num contexto contexto si se yo eu no não tivesse tuviese la certeza que tinha um certeza diagnóstico de un clínico de diagnóstico infecção, clínico de tá? E infección ausência de y colonização, com podríamos certeza pensar en não. un tema de Então, a descolonización. sugestão da La Survive é sugerencia que a aquí gente es desescalone desescalar os los antimicrobianos e que antimicrobianos a y gente que use por podemos curso de utilizar los antibiótico. antibióticos E por aqui tiempo existe o continuo. papel Y do aquí viene el desescalonamento na rol de redução la na redução do tempo desescalada para cuando procrastomia. vamos Ou a seja, se na minha reducir avaliação clínica eu este já sei que eu vou passar comportamiento por curso de de antibiótico, procrascomina, talvez eu não precise de porque biomarcador. vamos a Mas se tener estou na un dúvida, biomarcador existe y vamos a validação hacer para una a validación utilização para da ese uso de la procrastomina. procrastomina en ese sentido. Bom, Bien, ¿qué es lo isso que quer queremos dizer ver? que a gente, Lo que agora queremos que eu ver es estou que acompanhando meu acompañamos, paciente, vamos a eu vou hacer una fazer a avaliação valoración clínica, clínica, eu vou ver meu vamos a antibiótico, eu mirar vou cuál es ajustar a minha el dose com patógeno y base na ajustar disfunção renal mi dosis idiopática, con posso base en la desescalonar, difusión hepática, escalonar, se voy a estiver errado, descalinar ou até o suspender o hasta antimicrobiano. suspender el E aí por isso que a gente antimicrobiano. quer que vocês Y ponham na ahí es donde balança. vamos a tener que Depois de eu utilizar tiver el esse criterio conhecimento de precoce, equilibrio. usando Precisamos ferramentas encontrar un sensíveis, e eu vou equilibrio. dar meu Y antibiótico na voy primeira a, hora, mas eu a vou empezar prestar con el atenção nisso tudo. E antimicrobiano en la primera principalmente, hora, se el eu achar um antibiótico. diagnóstico que Y exclua tener a un diagnóstico infecção, que eu vou excluye la suspender infección para a minha terapia suspender esta terapia antimicrobiana. antimicrobiana con base en esta Bom, revisión. falando Bueno, nos próximos hablando 2 un minutinhos poco de aqui 2 sobre minutos outra sobre coisa otro que eu não falei do aspecto con respecto a antibiótico. los Por que é tão antibióticos. ¿Por qué importante es o tan importante reconhecimento hacer un precoce da sepsis? reconocimiento Não é só a anticipado o terapia precoz de antimicrobiana. la Isso a gente sepsis? focou mais No es porque é o foco solamente da por la campanha nossa terapia desse ano. antimicrobiana. Mas a gente também está También muito debemos focado em enfocarnos ressuscitar en o el doente resucitar sem al sinais paciente clínicos. que E tiene a este Survive cuadro. continua dizendo Y como vamos a sugestão, mirar ou seja, que que na maior la parte dos mayor parte de los pacientes sim, recomenda-se se usar 20 recomiende ml 30 por miligramos quilo por de kilogramo volume de para volumen pacientes com para sinais de hipoperfusão. pacientes que Então, outra tienen razão para reconhecer hipoperfusión precocemente é porque a inducida. gente não deve Entonces, tolerar podemos tener pacientes hipoperfusão que no e não toleran la devemos tolerar hipoperfusión hipotensão. ni
la Então, está hipotensión. indicado Hay o que uso decir de no, noradrenalina porque em tenemos que periférica mirar una vía periférica e isso se embasa muito y eso se em basa estudos mucho en que mostram estudios que uma, muestran uma una asociación associação entre entre el tiempo hipotenso de que el paciente es e aumento hipotenso y el de aumento de la mortalidade. mortalidad.
Para terminar esse é nosso esta último última slide. diapositiva, Eu yo queria quisiera voltar volver naquilo que sobre vocês responderam lá, algo que né? ustedes Que ya é, respondieron. muda ¿Qué es lo o que prognóstico cambia da sepsis. este Eu pronóstico queria de que é o la que vocês sepsis? responderam. El Reconhecimento reconocimiento precoce precoz y el tratamiento adecuado. Você só pode fazer tratamento También adequado vamos se a tiver tener que reconhecimento hacer precoce. ese Para reconocimiento. tratar Para tratar adequadamente, adecuadamente o que que significa? Eu necesitamos preciso de un um proceso processo validado de implementação implementación com, de melhoria con de qualidade. un Que parte do mejoramiento de la calidad pressuposto que de eu parte de inicialmente unas propuestas ter as iniciales minhas de avaliações estrategias de de como é que eu estou, implementación. identificar e Cómo estoy reconhecer, identificar as minhas reconocer e barreiras, identificar las escolher as barreras. ferramentas Tenemos que que eu vou escoger las utilizar, herramientas, treinar o meu time tenemos nessas que ferramentas, medir mensurar el a minha desempeño performance e y fazer um tenemos ciclo que hacer un ciclo contínuo. continuo de mejoramiento con base en esto. Portanto, nossa El mensagem mensaje central é que principal es que precisamos de um necesitamos de melhor un mejor reconhecimento da doença reconocimiento de pelos la profissionais de enfermedad saúde, por parte de para que a los gente profesionales de possa la salud para estabelecer poder as medidas establecer las terapêuticas medidas adequadas. terapéuticas Não adecuadas. existe No bala existe mágica una para varita esse mágica para reconhecimento hacer un precoce. reconocimiento Não precoz. usar quicksilver parece Bueno, ser uma coisa sensata, porque no é usar uma el ferramenta Quicksilver, única. Se o seu doente tem podemos quicksilver, usarlo ele está en grave. casos de que el Não é que a paciente gente deve está usar grave. quicksilver, a gente No não se deve debe usá-la como utilizar como la ferramenta única, única nós precisamos de ferramentas herramienta, mais pero es una herramienta bastante sensible. La perseguir idea o diagnóstico de también es infecção é perseguir un diagnóstico de la fundamental para infección, que es descalonar fundamental para e desescalar o suspender a la terapia terapia antimicrobiana quando ela afastar o diagnóstico de antimicrobiana. Cuando está infecção. alejada del diagnóstico de Precisamos infección, implementar debemos protocolos de implementar sepsis nas protocolos nossas de sepsis en instituições nuestras e instituciones adequada y tener implementação de una protocolos de sepsis implementación adecuada de adequados protocolos de para o sepsis, de que es diagnóstico de fundamental tener estos antimicrobianos. E para diagnósticos. terminar, eu queria Y convidá-los a quiero conhecer o site da invitarlos Reabilita. a É um el site que sitio a web gente fez Rehabilita, parceria aí nos com a pueden PMG, onde visitar vários ahí, profissionais de donde saúde estemos la dão conexión de diferentes dicas profesionales de la salud de sobre a BioBerio y reabilitação habla desses sobre la pacientes. rehabilitación de estos Muito pacientes. obrigada. Les agradezco por su atención. Gracias, doctora Flavia. Excelente presentación y muy activa, muy participativa. Les recuerdo que tendremos al final un foro para preguntas y respuestas con las profesoras. Favor de poner todas sus preguntas en la cajita de preguntas y respuestas o Q&A. Y bueno, ahora le damos el paso a la doctora Daniela de Sousa. Doctora Daniela de Sousa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El piso es suyo. Buenas Boa noite noches a todos. todos y a todas. Boa noite, Flavia, Flávia, Norma, né? quiero Agradeço aí agradecerles esta o convite, a invitación y la oportunidade de oportunidad de participar participar de desse este webinar. webinar. Não sei se No eu tenho sé aí si uma mi tarefa tarea va a fácil ser ou muito fácil. Es difícil, que é difícil de falar de sepse hablar de depois da Flávia, septicemia né? después de Então, Flavia, nos pero los próximos próximos minutos, minutos, a mi minha tarea tarefa aquí aqui es é presentarles apresentar a para vocês um ustedes cenário un resumen de un atual da escenario sepse actual de cómo está el pediátrica tema na de la septicemia América Latina. pediátrica en América Latina. Eu não tenho No nenhum tengo conflito de ningún de conflicto interesse de interés econômico o relacionado ao económico tema desta relacionado con el tema de apresentação. esta Então, presentación. inicialmente, eu vou Inicialmente falar voy a um hablar pouco un do poco del impacto impacto global da global de la sepsis. Já sepsis. foi dito pela Norma, pela Ya fue Flávia, eu vou dicho ser tanto por breve. Norma como Vou mostrar Flavia. aí Voy o que nós a sabemos, né, de mostrar dados qué sabemos epidemiológicos de de estos sepse datos pediátrica na América epidemiológicos y Latina. Quais as el impacto barreiras para a en gente América. mudar esse ¿Cuáles son las cenário? barreras Como principales que a para gente cambio pode de ese escenario? mudar e ¿Cómo deixar lo uma podemos mensagem lograr? Y un final? mensaje final. Então, como já foi dito Como lo anteriormente, né, oímos, estima-se que por ano se estima por 48,9 años que alrededor milhões de de 49 pessoas millones de têm personas sepse tienen e dessas septicemia 11 y de milhões ellos 11 acabam millones evoluindo a óbito. terminan con Mais da cuadros metade dos mortales. casos de sepse, ou Estamos seja, hablando que 25,3 25.3 milhões, millones de casos ocorrem em de crianças e septicemia ocurren en adolescentes, niños y ou seja, adolescentes. os Los pediatras, pediatras mesmo os y clínicos los que doctores, atendem los médicos que criança, né, que a gente atienden sabe que isso los é uma médicos pediatras realidade saben que na es una América realidad Latina, em unidades para básicas de Latinoamérica saúde, y las têm que unidades estar aí básicas de salud tienen que cientes do estar problema da muy al sepse frente de pediátrica. este tema de la Em um sepsis ano, pediátrica. 3,5 3.5 milhões de millones de crianças e niños y adolescentes que adolescentes que desenvolvem sepse desarrollan la morrem septicemia durante mueren a durante hospitalização. la fase de Metade dos hospitalización. La casos de mitad de los óbito casos ocorre na ocurren primeira durante la primera semana da semana sepse.
de la muito septicemia em decorrência do eh, atraso do tiene que ver con el diagnóstico e do atraso, la tratamento, lentitud né? del Então, a Flávia diagnóstico y del mostrou aí muito a tratamiento. importância Fabia da gente nos ha fazer um mostrado la diagnóstico importancia precoce de e hacer correto. un E diagnóstico tanto terço das precoz como crianças que correcto. Y un apresentam tercio de los sepse, niños elas con apresentam septicemia presentan deterioração na un qualidade de deterioro en su vida calidad de até vida ano hasta un após año o después de evento este séptico. evento Já foi dito séptico. também que a También grande vimos que maioria la dos casos mayoría de de los sepse e casos dos de óbitos septicemia relacionados y à de las sepse muertes ocorrem em países relacionadas de con baixa e septicemias média renda, ocurren onde con nós, de América economías muy Latina, débiles, estamos incluyendo a incluídos. E Latinoamérica. Y vale es importante ressaltar que resaltar também são nesses esos países né, onde en o vía de impacto desarrollo da sepse donde é maior, tenemos un impacto são mayor onde de a la gente septicemia não y conhece muchas muito bem veces os dados, los né? Os adultos no dados são conocen escassos mucho e, em los geral, datos são a veces dados de baixa escasos o de qualidade. baja calidad. Então, diante desse Frente a cenário, este em escenario, en el año 2017, a 2017, la Organização Organización Mundial de la de Salud Saúde reconheceu a reconoció sepse como la uma septicemia como prioridade una de saúde prioridad de salud pública, né? pública E passou a y pasó demandar dos seus países a membros pedir medidas de medidas de presión a prevenção, todos los países diagnóstico e miembros para el tratamento de diagnóstico y el sepse, tratamiento de la destacando septicemia, ali a necessidade de destacándose la compreender necesidad de melhor comprender os mejor dados todos los epidemiológicos e o datos impacto da epidemiológicos sobre el sepse, que a impacto gente de la possa septicemia para implementar poder aí medidas para implementar medidas reverter para essa revertir situação. esta situación. Bom, e a Bien, sepse la pediátrica na septicemia América Latina? Será pediátrica que en ela é Latinoamérica. grande ¿Ustedes creen que es problema? un gran Já problema? adianto que sim. Les puedo Se a gente asegurar que olhar aqui para essa si miremos tabela de esta um tabla de este artigo artículo publicado em publicado en 2020, 2020, en no el qual cual el o autor autor fez hizo un levantamento de levantamiento de vários varios estudos estudios epidemiológicos de sepse epidemiológicos pediátrica aqui de na América septicemia Latina, pediátrica en Latinoamérica desde a década de desde 90 los até años 90, 2010, 2010 y 2015, 2015. a gente Nosotros vê podemos uma observar una grande gran variación variação, tanto na tanto en la prevalência prevalencia quanto na como en la mortalidade por mortalidad sepse. por Mas eu septicemia. gostaria de Quisiera ressaltar resaltar que é que es difícil difícil a gente comparar comparar los dados de datos de prevalência até prevalencia de y mortalidade nos mortalidad en los diferentes estudos, diferentes porque nós estudios, temos porque los critérios criterios diagnósticos de sepse diagnósticos de septicemia pediátrica que a pediátrica, gente sabe que seamos eles conscientes, não no são siempre son adequados, né? Nós adecuados y estamos estamos trabalhando trabajando em en novos nuevos critérios de criterios sepse. de septicemia. Esses estudos, Cada uno cada de estos estudios determina tiene seus sus propios critérios de inclusão, tem criterios, incluso desenhos tienen diferentes, diseños então fica diferentes difícil y a queda gente difícil comparar comparar esses estos dados. datos. Mas vale Pero es ressaltar importante que resaltar que provavelmente probablemente que são estos dados datos subestimados, que porque a maioria desses subestiman un estudos poco la foram situación porque realizados muchos de em estos unidades de estudios son terapia hechos en unidad de terapia intensiva, e a intensiva gente sabe y ya que muitas sabemos que crianças que muchos têm sepse e niños até con que evoluem a septicemia óbito, y elas não que têm incluso mueren acesso à no unidade tienen de muchas terapia veces intensiva. acceso a unidades Eu de optei terapia por focar essa intensiva. Voy apresentação a dos dados enfocar mi epidemiológicos presentación de en estos sepse datos em dois epidemiológicos de sepsis. estudos En dos publicados estudios mais recentemente. publicados muy Esse foi um recientemente, estudo un estudio argentino, publicado argentino que se agora em publicó en el año 2023, 2023, no o sea, qual este os año, autores pegaram os donde dados los de autores banco de sacaron su dados do información, Programa sus de datos Melhoria de de un programa de Qualidade da mejora de Sociedade calidad Argentina de de la Terapia Sociedad Intensiva. Argentina de Terapia Então, Intensiva. participaram Participaron del do estudio estudo 47 unidades unidades pediátricas pediátricas e y más de de 45.000 45.000 pacientes. E Y eles estos avaliaram a evolução temporal evaluaron de la evolución prevalência à temporal de admissão na prevalencia UTI e também de de letalidade. la Então, letalidad y desde también 2010 até de las salas de cuidado 2018, os intensivos. autores Esos autores observaram uma redução observaron da la prevalência de reducción cerca de prevalencia en un 30% de la de sepse sepsis à en la admissão na admisión de la UTI e UTI também y uma queda también da una caída letalidade de la também de letalidad cerca de de alrededor de un tercio. Então, em En 2018, 2018, eles ellos relatam uma relataron una prevalência prevalencia à admissão em con unidades de respecto a terapia la intensiva admisión pediátrica de de 6,6%, 6.6% en com uma de terapia letalidade intensiva de con una 23%. letalidad del 23%. Nesse En ese estudo, estudio, los os autores autores observaron una observaram uma asociación associação entre la pobreza pobreza e a y una maior mayor prevalência prevalencia de de sepse la em crianças. Então, o la eles septicemia tomaram en los como niños. a Tomaron regiones de Patagônia, la a região com Patagonia, melhor donde desenvolvimento hay socioeconômico, un eles mayor observaram que nas desarrollo outras regiões socioeconómico, comparándolo socioeconomicamente con regiones desfavorecidas, más a chance, menos a favorecidas. pobreza La pobreza apresentava está uma conectada relação con la com a relación maior con una mayor prevalência de prevalencia sepse. de septicemia. O outro Otro estudio estudo fue foi o un estudo que o Willas coordenou, né, um estudo que se hizo SPRED-PED, que con el avaliou a spread prevalência e page, a que mortalidade e evaluó con los fatores de factores de risco riesgo y la em prevalencia uma de la amostra mortalidad en una muestra randomizada e aleatoria estratificada de o unidades de randomizada terapia en unidades de intensiva terapia pediátrica no intensiva en Brasil. el Brasil. Então,
con com base base en los nos dados do datos del Cadastro Registro Nacional del Estabelecimentos de Saúde, Establecimiento de nós Salud, convidamos as hicimos UTIs, un convidamos essas UTIs en UTIs un a estudio participarem do estudo aleatorio, las e escolhemos invitamos dia de y coleta dos dedicamos un dados, día no para qual se recolección levantou de datos, a donde prevalência pudimos de sepsis, obtener ou la seja, todas as prevalencia de crianças que sepsis en estavam los internadas diferentes na niños unidade de internados en las terapia unidades intensiva de terapia pediátrica e intensiva que tinham o pediátrica con un diagnóstico de sepsis. diagnóstico de E nós septicemia. Y definimos definimos la sepsis, né, sepsis como la como a presencia presença de de infecção e incursión y disfunção disfunción orgânica, orgánica, ressaltando que resultando essa que esa disfunção orgânica disfunción já orgánica poderia estar em podría resolução. estar en proceso Não de era mejoría. diagnóstico No era de un sepsis no dia diagnóstico do estudo. E necesariamente en el depois día del essas estudio. crianças Después foram estos niños fueron acompanhadas acompañados até o hasta desfecho, a alta ou que óbito. Nós salieran, observamos se que dieran aqui de no alta o Brasil incluso a pues murieran. prevalência de sepsis em unidades de Tenemos terapia intensiva la pediátrica foi de prevalencia fue del 25%, com uma 25% de letalidade de sepsis severas y con una 18,8%. mortalidad Com esses dados, nós 19,8%. estimamos Con uma estos incidência datos de 75 vemos que hay casos para cada 75 100 casos mil por cada crianças, 100.000 que é bem niños, maior do que que a es muy relatada mayor que na lo que se relata en la literatura, né? literatura. Uma Una revisão revisión sistemática de sistemática del 2018, 2018, onde foram donde incluídos fueron incluidos 15 15 estudos, estudios. os Los autores autores relataram resaltaron una incidencia de 22 casos casos para cada 100 mil por cada crianças. 100.000 E niños. estimamos Y também podemos que aqui estimar no que en Brasil, Brasil mais más de del 42 mil crianças 42.000 são niños son internadas em internadas unidades de en terapia unidades de intensiva terapia por por ano año para para el tratar sepsis. tratamiento de E la mais de sepsis. 8 mil Y más de crianças 8.000 evoluem a óbito. de ellas Vale a mueren. pena chamar a atenção para Es alguns importante dados fijarse en algunos demográficos, datos né, demográficos de los dos pacientes e até das pacientes que unidades que participaram participaron del aí do estudio estudo SPRED-PED SPRED-PED. en las Então, unidades. ressaltando Hay que que resaltar que en nessa esta amostra de muestra de crianças com niños con sepsis, sepsis, apenas metade das apenas crianças la mitad de tinham ellos tenían calendário vacinal un completo. calendario Ressaltando de que no vacunas al Brasil día. temos Nosotros Programa tenemos que Nacional de resaltar un Imunização que é programa de gratuito e vacunas acessível que es a gratuito y todos. E outro accesible a fato que eu todos. Y acho otro dato relevante é relevante que es que la mitad metade de das los crianças niños também tinham tenían infecção una infección asociada associada a à la assistência à saúde. asistencia de salud. Outra questão Otro é que aspecto importante es percentual que hay un bajo baixo, ou seja, só porcentaje, un 41% 41% das de las UTIs UTIs relataram ter alta relatan tener disponibilidade de alta recursos disponibilidad de recursos para diagnosticar para e tratar diagnosticar y crianças com tratar a los sepsis, niños con ressaltando que sepsis, essa relatando que alta esa alta disponibilidad de era recursos ter significa tener disponibilidade disponibilidad de coleta recursos de de gasometria e gasometría y lactato com lactato con resultado até resultados 3 de 3 horas, horas. coleta adequada de También culturas, recolección de cultivos antibióticos, correcta, soluções antibióticos, soluciones cristalóides, drogas cristalóides, vasativas, drogas vasativas, disponibilidade de disponibilidad catéter de venoso catéter central venoso e central y monitorização monitorización da de la TPC. TPC. Então, Así que a gente considerou consideramos con como critérios criterios aí una alta alta disponibilidade de recursos, mas a gente chama recursos, atenção que pero nem sí são, que não são presentándose la recursos situación de aí que no sofisticados, são necesariamente son até recursos sofisticados, relativamente son relativamente básicos. básicos. Outra questão Otra que cosa vale a que pena vale la chamar a atenção pena é que revisar a es gente que observou uma observamos baixa una aderência poca aos adherencia a los pacotes de paquetes de tratamento tratamiento de sepsis, né? Só sepsis. Estamos 6% hablando que das el crianças 6% de los receberam aí niños o pacote solamente recibieron el completo, ou seja, paquete coleta de hemoctura, recolección de cultivo antibiótico antibiótico adequado na adecuado a la primeira hora, primera hora, ressuscitação volêmica nos pacientes que también tinham hipoperfusão el e droga tratamiento vasoativa vasoactivo naqueles y la pacientes que perfusión não en los respondiam à que lo ressuscitação só requerían com y a volume. los que no Vale respondían. ressaltar que a Deben de aderência aos correctar. bandos Y de es tratamento importante nesse la estudo adherencia não del apresentou tratamiento associação com piores no desfechos. Quando representa nós fomos ver una os conexión con fatores otros. Cuando associados vemos com o maior el factor risco de como óbito riesgo de nessa muerte de esta população, población, nós observamos que a observamos idade, ou seja, os lactentes que abaixo de 2 anos podemos tinham uma ver chance maior que de hay evoluir a unos óbito pacientes en e cierta também grado o etaria que score vemos aquí SOFA que adaptado para a tienen más população posibilidad de morir. pediátrica no dia do Y diagnóstico da sepsis. estos son Esses são fatores factores aí universalmente que conhecidos, conocen né? Crianças universalmente los lactantes lactantes, jovens, los recién recém-nascidos, eles nacidos, têm uma hasta los chance 12 maior de años, desfecho tienen desfavorável e aqueles más posibilidad pacientes de também que têm muerte. score Y de otros que gravidades ou tienen score de comorbilidades disfunções orgânicas o mais problemas elevados con também têm conexión de uma enfermedades chance maior orgánicas de que desfecho pueden tener desfavorável. un desarrollo No desfavorable. entanto, Por aqui no tanto, en Brasil, Brasil, en nesse estos estudo, estudios, hay fatores factores passíveis de pasivos de prevenção, como prevención, status como el status de vacinal incompleto ou vacunación incompleto desconhecido o e desconocido, infecção infecciones associada à asociadas a la assistência à asistencia saúde a la salud, apresentaram associação estaban com maior conectados risco de con óbito. mayor riesgo E de outro muerte. fato foi que aqueles Otro pacientes que hecho, receberam los pacientes que antibiótico na recibieron primeira hora antibiótico en la também primera hora apresentaram um risco presentaron riesgo maior de mayor de óbito. muerte. Es Vale importante ressaltar que é um estudo resaltar observacional, a gente não desde el pode punto de vista de afirmar, observación, no mas se a puede gente afirmar, pero supõe se que supone que esa essa asociación associação de de antibiótico na antibiótico en la primeira hora primera com hora con maior el risco mayor de riesgo de óbito muerte
ocurre foi porque esses os se debió a que pacientes los que pacientes que receberam o recibieron antibiótico na paciente la primeira primera hora hora son são aquellos aqueles pacientes pacientes
que já que chegaram llegaron mais más graves, com múltiplas graves, disfunções con orgânicas, na qual diferentes não afectaciones havia orgánicas, dúvida do donde no diagnóstico, había e duda aí sim del eles diagnóstico, y por cuanto receberam ellos esse recibieron el antibiótico. antibiótico, Provavelmente probablemente esos esses pacientes pacientes já chegaram llegaron muito de tardiamente, ou manera o diagnóstico tarde, foi feito o el muito diagnóstico se hizo tardiamente. Por muy isso, tarde. Por essa eso hay esa associação, asociación, mas é uma es una associação que a asociación gente supõe. que está basada en un Aí, supuesto. só fechando Estoy esses dados cerrando estos epidemiológicos de datos sepsis, eu acho que epidemiológicos esse estudo para o y legado podemos da mirar a Covid-19, un ele estudio ligado al ressalta muito COVID-19 bem que as resalta muy dificuldades bien las que dificultades que nós, nosotros en Brasil Brasil y en e diferentes países de países baixa e média de renda, ingresos medios y têm bajos em diagnosticar e tienen que tratar diagnosticar y adequadamente tratar pacientes estos gravemente pacientes enfermos. Esse foi um gravemente estudo que foi enfermos. publicado no Este Lancet em fue un 2021 estudio, miren, e foi um estudo baseado basado en un num registro registro nacional nacional de de síndrome síndrome respiratória aguda grave. respiratorio Aí os aguda autores grave. Y los observaram autores que de ese nesse estudio estudo, observaron que aquelas aquellos crianças niños que que moravam em vivían regiões en socioeconomicamente regiones más desfavorecidas, que pobres aqui no o caso da região socioeconómicas norte desfavorecidas, e estamos hablando nordeste de do región norte y Brasil, tiveram uma oriente, maior chance de tuvieron evoluir a más óbito. probabilidades de Também morir de crianças da mortalidad. etnia Y también indígena los tiveram niños maior de chance población de indígena evoluir a también óbito. estaban en Além mayor desses riesgo de dois mortalidad. fatores, Además a de eso, la idade edad y las condiciones e condições crónicas crônicas prévias. previas. Acho que esses dados da Estos Covid-19, datos de no qual no Brasil COVID-19, a donde mortalidade em nosotros crianças foi muito tuvimos maior do que una países mortalidad desenvolvidos, ressaltam que bem en aí os países nossos desarrollados problemas do sistema de muestra saúde los e problemas que problemas tenemos socioeconômicos para respecto atender a esses problemas pacientes socioeconómicos gravemente enfermos. ligados a la Quais atención de seriam, estos então, pacientes barreiras aí más para a gente fazer o enfermos. Tenemos diagnóstico e barreras para hacer tratamento el diagnóstico precoce da y el sepse? tratamiento. Existem barreiras Existen barreras associadas à própria sepse, asociadas a la A propia sepse é uma síndrome, a Ya Flávia já Fabia falou, dijo que é que es difícil difícil ali a gente que se fazer o haga un diagnóstico, a gente diagnóstico não tem um porque a veces no biomarcador. hay un A sepse é uma doença biomarcador. desconhecida, A tanto veces la pelo sepsis, público leigo, até mesmo por los profissionais adultos de e saúde. incluso Nós colegas não profesionales de temos salud dados no robustos tienen datos da robustos de região relación de sepse sobre cómo es pediátrica, la e septicemia existe pediátrica também, em muitos o casos, la uma sepsis dificuldade pediátrica. de Y hay reconhecer una a sepse dificultad como de uma reconocerla emergência. como una Existem emergencia. Hay fatores factores socioeconômicos, socioeconómicos, como como eu yo lo mostrei mostré anteriormente, que que são están associados asociados com con una maior mayor incidência de sepse incidencia e de la desfechos desfavoráveis septicemia e y desarrollos características também do desfavorables y las sistema de características del saúde sistema de salud e das y de unidades las de unidades terapia de intensiva terapia pediátrica. intensiva Em pediátricas. geral, as En unidades general, de estas terapia intensiva unidades pediátrica en aqui na América Latina, Latinoamérica, elas são ellas están centralizadas. centralizadas Existe y uma existe una carência carencia crônica de crónica leitos, de camas, existe existe uma carência de también una profissionais falta de profesionales especializados especializados no para la atendimento atención de desses estos pacientes. pacientes y Existe existe también carência una aí também de carencia en el transporte transporte especializado. especializado. Só Estoy ressaltando um resaltado pouco con das las barreiras. barreras Então, esse foi um con base en el estudo que estudio o INAS que fez em se parceria com hizo o Instituto con de el Pesquisa apoyo del e que foi estudio de perguntado para as investigación. pessoas Consultaron a las se elas já personas tinham ouvido si o ya habían termo escuchado sepse. el Em término sepsis 2014, quando o foi feito o septicemia. En primeiro 2014, estudo, donde se só hizo el primer 7% estudio, solo dos el brasileiros 7% responderam que já tenían tinham ouvido familiaridad con el sepse. Em término. En 2017, 2017, quando o estudo foi cuando el estudio se hizo feito nuevamente, novamente, ya já tinha había aumentado aumentado para al 14%, 14%. resaltando Ressaltando que para essas para mesmas esas mismas pessoas personas se foi preguntó perguntado se elas si já ya tinham habían ouvido escuchado o el termo término, infarto el agudo do impacto agudo del miocárdio, se elas miocardio y ya conheciam o conocían el infarto, infarto. e mais Y de más del 90% das 90% pessoas respondieron que responderam sí que sim. conocían lo que era el infarto. Essa outra Esta fue otra pesquisa foi feita por investigación emergencistas hecha por pediátricos em 14 profesionales del países da campo de América emergencias Latina. pediátricas E en eles 14 reconheceram países como a de principal Latinoamérica, barreira en no 898 atendimento de pediatras. crianças com Y sepse grave miremos seria que o un diagnóstico diagnóstico precoce, a precoz principal aparece barreira como la relatada por principal esses barrera por emergencistas. esos Existe também personal de gap entre emergencia. o Y también conhecimento e a hay una prática brecha entre el clínica. conocimiento y Se la a gente práctica clínica. voltar Si ali no nosotros slide, miramos por en esta exemplo, diapositiva anterior, 39%. 39%, Disculpen. desculpa, na verdade, Nosotros a gente comparamos comparando en em azul, azul, são os tenemos pediatras lo que nos dijeron relataram los que eles pediatras, que es lo conseguiam que podían fazer. hacer. E quando foi Y cuando se olhado o que observó que realmente era se feito na prática había clínica, aplicado enquanto una eles práctica falavam que eles clínica con conseguiam acesso respecto venoso intravenoso a tener rapidamente, un na acceso prática intravenoso clínica só rápidamente, en la práctica clínica solo 39% el 39% das de los crianças niños essa meta tinha sido se pudo lograr. atendida.
a mesma Y lo coisa, a mismo la infusão de infusión de inotrópicos por vía periférica periférica y el e o uso de uso de antibióticos de antibiótico forma precoce. precoz. Como que a gente ¿Cómo pode podemos mudar esse cambiar este cenário? escenario? A Lo primeira primero coisa, a es que gente la tem gente que tiene que entender entender los nós precisamos desafíos. de dados Necesitamos robustos de información, sepsis datos pediátrica na robustos de América sepsis Latina. pediátrica en Nós estamos Latinoamérica programando aí y para estamos programando 2024 la a realização realización do de un Spread PED spread Latam, PED no Latam, qual nós vamos donde fazer vamos a hacer un estudo estudio epidemiológico epidemiológico de de sepsis sepsis pediátrica pediátrica na en América Latina. Latinoamérica. Nós precisamos Necesitamos aumentar a consciência sobre aumentar la sepsis, é conciencia isso que nós sobre estamos la fazendo aí septicemia. Eso es lo que aqui. estamos Não haciendo só aquí, junto aos no profissionais de solamente con saúde, los mas também profesionales de junto à salud, população. también con las personas del Em relação a común. aumentar a Tenemos que consciência da aumentar sepsis, la conciencia de popularizar la septicemia, a sepsis popularizar é um el exemplo conocimiento de la aqui sepsis. na En Alemanha. Alemania, por ejemplo, Em uma das ninguna de las campanhas do campañas Dia del Mundial da viernes, Sepsis, para eles la campaña, colocaram ali nos ellos outdoors, colocaron nessas placas placas em pontos en de puntos ônibus, claves, historias reais reales de de pacientes que tinham pacientes que tido habían sepsis, sufrido no qual houve atraso septicemia, sepsis, no para hacer un reconhecimento da reconocimiento sepsis, de muito ese por problema desconhecimento da y população poder sobre o quadro de sepsis. evitar el desconocimiento de la Esse é población. um Este es un exemplo ejemplo clássico, né? clásico. É Es un menino de niño de Nova Nueva York que York teve que atraso tuvo no un atraso en el diagnóstico, né? Quem diagnóstico. lê a história Quien desse lee el menino, atraso de essa este niño, história que lo os que nos pais contam, cuentan los ela padres, apresenta várias esto falhas nos nesse permite atendimento, ver né? diferentes O fallas. menino foi Él fue atendido atendido por por dois dos médicos, os médicos médicos diferentes não y no valorizaram a valoraron preocupação da família, foi basados coletado os en la exames, preocupación esses de la exames não familia foram y checados, a los criança foi exámenes no liberada se e realizaron. voltou Y horas depois já em este disfunção de múltiplos chico órgãos e evoluiu ainda. murió por un Os mal pais do tratamiento en el Roy, eles diagnóstico. criaram Estos uma padres fundação crearon que tem una como fundación objetivo aí que aumentar a tiene objetivo conscientização de sobre aumentar la sepsis. conciencia E eles já sobre conseguiram sepsis. muitas parcerias Y e lo han logrado vitórias. Por muchas exemplo, alianzas nos y Estados victorias Unidos, en Estados nas Unidos, en los escolas, crianças colegios, abaixo de 2 los anos niños têm uma por debajo de orientação 2 sobre, años sobre o que reciben é una sepsis. orientación Eles fazem sobre as lo que es la septicemia en campanhas los todos niños os mayores de anos 2 para años conscientização y da hacen campañas população de e já concientización y conseguiram lograron também, también, por meio medio de un mandato, implementar aí implementar uma una lei ley no en el estado de estado de Nova Nueva York, na York qual en la cual os los hospitais hospitales son obligados obrigados a a tener terem un protocolo sepsis e protocolo de reportarem seus dados septicemia aos y estados. tienen que publicar los Aqui no datos Brasil, no observados. município de São Paulo, desde Y 2001, en Sao Paulo, existe desde uma lei 2001 tenemos no una qual os ley donde los hospitais são também hospitales también son orientados orientados a para que adotarem puedan programas de adoptar programas de prevenção, prevención diagnóstica y de tratamento tratamiento precoce precoz de la sepsis pediátrica. A Ya Flávia Fabián nos mostró aí en la presentación exemplos anterior do ILAS, los né, ejemplos de de implementación del protocolo de de sepsis. Eu falo que é uma septicemia, história de que es una sucesso. historia de Esse é um éxito. estudo Este que fue un foi feito estudio por hecho por una colega a sobre la implementação implementación de un protocolo de de sepsis pediátrico, septicemia um serviço de pediátrica en el emergência servicio de de emergencia de un hospital público na en periferia las de São afueras de Paulo, Sao Paulo, utilizando a utilizando la ciência da ciencia de la implementación. E sim, Y sí, ela se observou, observó após a después de la implementação implementación del do protocolo, protocolo, aumento da y aderência aos nosotros pacotes de tratamento vimos e el momento também de adherencia a los o paquetes resultado que de os estudos do medicamentos, ILAS de tratamiento já médico, mostraram em y adultos anteriormente, pudimos né, que aqueles confirmar lo que pacientes se había no visto qual anteriormente o en protocolo los sepsis não pacientes eram abertos, eles tinham uma maior donde se aplicó probabilidade eso, de desenvolver había choque menos séptico probabilidad de durante tener a un shock séptico hospitalização durante e la pior desfecho. Nós hospitalización. precisamos Tenemos que aumentar a aumentar la nossa capacidad capacidade de de pesquisa investigación aqui na América en Latina. Latinoamérica Isso nós y estamos aí nosotros estamos conseguindo. Nós temos logrando. Tenemos intensivistas intensivistas pediátricos pediátricos latinoamericanos participando de da campañas campanha sobreviviendo a la sepsis. E nós temos septicemia y tenemos estudios que se han publicado, hechos feitos por colegas brasileños que que levaram a han mudanças nas llevado recomendações de al tratamento cambio de sepsis pediátrica. y han Nós hablado também, del cambio grupo sobre el de colegas da tratamiento de América las Latina sepsis pediátricas. adaptou Y también se han adoptado las directrices directrices de esta campaña sobreviviendo a la septicemia para el contexto Latinoamérica. No se puede obligar las medidas de prevención como el lavado de manos, el uso adecuado de la terapia antimicrobiana y la inmunización como una herramienta importante para la prevención de la septicemia. Yo quiero dejarles un mensaje final. Este es un mensaje que se conecta con Flavia y ella me compartió lo que la gente debe hacer además de reducir esas
desigualdades en nuestra región. Tenemos que hacer un reconocimiento del impacto de la septicemia por nuestras autoridades de salud. Debemos mejorar la calidad general de la atención, identificar herramientas sensibles y mejores estrategias de prevención, usar estrategias científicas de implementación de programas de mejor calidad, mejorar el cuidado de investigación y después y compartir los éxitos. Bueno, tenemos un impacto muy alto de la sepsis. Los números a veces son subestimados. Nosotros tenemos cómo vencer esa lucha contra la septicemia. Debemos volver esta septicemia a una prioridad gubernamental y todos y todas somos responsables en esa lucha contra la septicemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Daniela de Souza y doctora Flavia Machado. Y bueno, ahora tenemos ya en el chat varias preguntas y respuestas que vamos a estar respondiendo. Si gusta, doctora Flavia y doctora Daniela, si tenemos una pregunta y quieren contestarlas ambas, por favor, pueden hacerlo. Hablando a lo mejor de todo lo que se comentaba al principio acerca de la importancia de la identificación temprana de sepsis y del diagnóstico temprano de sepsis, hablaba un poco la doctora Flavia acerca de cuál sería la mejor herramienta para hacer este diagnóstico temprano. Y nos hacen aquí una pregunta con respecto al MUSE y el CIRS y NEWS. Entonces, ¿cuál sería o por qué no asociar esta escala de deterioro y de MUSE a sepsis? Ya que al final lo que evalúa son disfunciones orgánicas desde el momento de la admisión. Esta pregunta es muy buena y la verdad, sí puede ayudar mucho. Muchos hospitales en MUSE son una escala de deterioración clínica y puede ser utilizado también en diferentes líneas para diferentes enfermedades. No es que sea menos utilizado, pero sí. Vamos a acoplar el MUSE con el protocolo de sepsis. O sea, el MUSE va a decir y a contar si existe una deterioración clínica y un equipo médico necesita ser llamado. Entonces, el punto de sensibilidad del MUSE continúa a ser clave según los puntos del MUSE que yo voy a relacionar con la evidencia, con cuál es la rapidez con la que voy a actuar. Y principalmente, dependiendo de lo que cause el MUSE, puedo realizar o no la hipótesis en cuanto a la sepsis. MUSE es una conducción básicamente de los factores de respuesta inflamatorios y de deficiencia orgánica. Tenemos de apnea. Estas cosas no activan el protocolo de sepsis. En la consultoría, pues se utilizan el MUSE. Pero las enfermerías esto es común porque decimos, bueno, ya se accionó el MUSE por alguna razón que puede estar vinculada a la sepsis, abro el protocolo de sepsis, lo activo. Pueden y deben utilizar MUSE. Una herramienta muy buena. El protocolo es un poco más complejo, pero también puede utilizarse. El estudio validando también, hay un estudio que está validando su utilización como herramienta. Bueno, la verdad, tenemos un PIUS también, que es más utilizado en las unidades de internación, pero no tenemos una herramienta de triaje, digamos que sea adecuada. Siempre hablamos de... Flavia siempre nos ha dado muchas clases, son muchas cosas para hablar, pero siempre nos habla que no existe la estrategia adecuada. ¿Sí? Si hay disfunción orgánica, yo digo que siempre es. Bueno, si ya tomó ya lo identificó, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ¿será que se puede ser por causa de una infección? Bueno, y si solo tienes el CIRS, entonces voy a mirar una disfunción orgánica, pero es una racionalización de los dos lados que hay que considerar, que no hay que perder el diagnóstico, porque, bueno, tengo un paciente que tiene alguna deterioración. Bueno, es por causa de alguna infección. Bueno, entonces hay que mirar. Hay sepsia, entonces hay que abrir el protocolo, hay que activarlo.
Gracias a ambas. Y doctora Daniela, siguiendo con este tópico en pediatría, ¿cuál sería el hot topic en pediatría? ¿Cómo motivar a los médicos para que puedan tener estos algoritmos o estos bundles para poder hacer diagnóstico en pediatría rápidamente del paciente pediátrico con sepsis? Yo siempre falo que Una de las cosas que encuentro más importante es la educación. é isso, né, Norma? É a gente Identificar ficar hablando y falando e también também, tiene que assim, haber tem que una haver uma motivación motivação institucional para institucional para revertirla reverter, né? Assim, dentro dentro de del hospital, porque porque necesita precisa la de educación de educação, de involucrar envolver todo el toda a equipo equipe para para gente que realicemos el fazer o diagnóstico de una diagnóstico forma más mais rápida. rapidamente. Muchas gracias, doctora Daniela. Siguiendo un poco ahora al siguiente rubro, que es todo lo que tiene que ver con diagnóstico microbiológico, y hay aquí varias preguntas que se repiten en cuanto a la toma de hemocultivos. ¿Cuándo es el mejor momento de tomar hemocultivos? ¿Se le tiene que tomar a todos los pacientes que llegan al servicio de urgencias con sospecha de sepsis? ¿Se tienen que empezar antes del antibiótico, después del antibiótico? En fin, a lo mejor si pudieran ambas ahondar un poco en todo este tema de hemocultivos, que veo 2 o 3 preguntas repetidas de hemocultivos, por favor. Sim, Sí, a que Advine se recomenda a coleta de cultura recomienda de tener las hemocultura e hemocultivos culturas do en ciclo los lugares pertinente em pertinentes en todos todos os los pacientes con pacientes com sospecha de suspeita de sepsis. sepse. Porque Por que esto, porque isso? si el Porque se o paciente tiene paciente tem sepsis, sepse, significa significa que que ele tiene una tem respuesta resposta desregulada desregulada, inflamatoria. inflamatória desregulada. Y este E paciente este tiene una paciente alta tem alta probabilidad chance de de ter ser una bacteriemia. bacteremia. Então, se eu Usualmente tenho es una infección somente uma infecção urinaria o urinária ou solamente una somente uma neumonía, pneumonia, la a probabilidad de que chance esta dessa bacteria esté en la bactéria corriente estar na sanguínea corrente es menor. sanguínea é menor. Pero si yo tengo una Mas se eu infección tenho uma urinaria, infecção urinária una ou uma neumonía pneumonia con com sepsis, sepse, significa significa que que eu tengo tenho una regulação, desregulación de respuesta resposta inflamatoria inflamatória y hay e más mais probabilidad de tener chance una de ter bacteriemia. ¿Por qué? bacteremia. Por lo tanto, está Portanto, está indicado indicado la, a coleta digamos, de cultura. las Muitas muestras pessoas para perguntam cultivo. se isso Bueno, hay será que ver si economicamente aquello esto es viável. E é económicamente isso que eu viable. acho que eu quis dizer Esto es na lo que minha enseño. Digo, aula, eso que va a vai depender depender de da la forma forma como como você está está coletando as suas culturas. Se você recolectando las coletar de forma muestras, si son de forma inadequada, y com volumen volume adecuado, inadequado, de una sem uma técnica técnica adecuada. adequada, você vai Si no se hace bien, pues desperdiçar se va a dinheiro. desperdiciar la Por muestra. ¿Por quê? qué? Porque vai Porque crescer um va a contaminante, estar não vai ter tempo contaminada, de no va a resultado, obtener el porque resultado, não no vai va a dar tener cultura positiva. Se seu laboratório não for um un cultivo laboratório de positivo. qualidade, Entonces você vas a vai desperdiciar el desperdiçar o recurso. recurso. Y eso es lo E que é es isso que é importante. importante, é colher Colocar de de forma forma adequada para adecuada que o para que se recurso seja utilice utilizado de com forma eficiente el sabedoria. recurso. En este caso, Neste sí está caso, que indicado. está indicado colher. É Sí, melhor colher antes do antibiótico, porque isso usualmente la aumenta a sensibilidad, sensibilidade da sua si amostra. existe en la Não muestra. é No, impeditivo colher no depois do necesariamente puede antibiótico, hacerlo porque os después frascos de de él, hemocultura têm del tolerança de antibiótico, porque es antibiótico. normal Então, a que haya, bactéria por vai ejemplo, crescer residuos também, de mas bacterias, aumenta a pero chance dela si no, crescer se você usar porque si se boas utilizan buenas técnicas técnicas de cultivo de e cultivo y o con el volumen volume adecuado, adequado, con com a con la técnica de técnica de coleta recolección adequada. apropiada. Y Aqui a solo, gente solo escolhe, para só para completar, completar, a gente escolhe mais de tomamos uma más de una amostra. muestra. Si Teoricamente, hay un se você tiver um paciente con paciente com bacteremia bacteremia e y você tienes coletar 10 10 ml o ml 20 dele, ml, 20 ml su dele, a capacidad sua de capacidade detectar de la detectar bacteriemia no bacteremia es não muy, vai aumentar aumenta muito, aumenta un um poco la pouco a sensibilidad, sensibilidade, se você aumentar o pero volume aumenta de el coleta, volumen más de un mais de um frasco. frasco. Mas não é Pero nem no es por por isso que a gente eso, coleta mais do que um frasco. tenemos A más gente de un coleta frasco. ¿Por mais de um qué? frasco por causa Por daquela la minha pregunta. pergunta. Porque se Porque cresce o si está en coagulado el lado, negativo si num frasco crece, por só, ejemplo, você la sempre vai parte ficar na negativa en dúvida. Mas uno, se crescer nos pues dois bueno, frascos, com esse ya mesmo tienes ponto uno, de pero si en coleta los dos diferente, crece negativo, você bueno, vai ya vas ter a tener la certeza certeza que aquele de agente que precisa ya ser se está valorizado. evaluando bien. Então, a pessoa errou Entonces, duas vezes, bueno, mas pero é pouco realmente es provável poco que um probable que un profissional de profesional de la saúde salud erre se duas vezes. equivoque dos veces E en aí a esas gente dos volta muestras. de novo Esa na es la importancia importância do de realmente treinamento del da equipe. equipo, Porque se a nossa porque no hay margen. enfermagem não Si no coleta se adequadamente, toma la nós vamos muestra desperdiçar apropiadamente, recursos. pues Então, de novo, a vamos gente volta siempre al sempre na asunto de questão de capacitar a treinar. las personas. Doctora de Sousa, si quisiera también hablarnos un poco de hemocultivos en pediatría, que a veces es complicado por el tamaño del paciente, etcétera, etcétera. Sim, Las as recomendações recomendaciones son acabam las mismas, sendo as básicamente, mesmas, solo que só que en pediatría em pediatria a tenemos gente los tem os frascos frascos adecuados, los adequados, né, que bienes vai um adecuados, con un volume volumen menor, menor
Y debido a las dificultades de la recolección, en la mayoría de las veces, pues, recolectamos solo una muestra en un frasquito, en un tubo. Entonces, las técnicas de recolección son apropiadas y también por causa de la expoliación hay que tener cuidado. De acuerdo. Nos preguntan inclusive si son neonatos, ¿cuántas muestras hay que tomar para un neonato? Bueno, si ya solo se hace una, imagínate en neonatos también, tomamos una única muestra, pero resalto, con la técnica adecuada, estamos recolectando un número menor de muestras, entonces la técnica tiene que ser muy refinada, muy adecuada. Sí, muchísimas gracias. Es un tema todo esto de los hemocultivos en cuanto a todas las preguntas que hay con esto. Creo que esta pregunta también es relevante porque han preguntado tanto para la doctora Machado, para la doctora de Sousa, por ejemplo, doctora Flavia. ¿Hay ahorita algún estudio sobre un protocolo específico para sepsis en Latinoamérica o algunas guías que hayan salido para tener el código sepsis o implementar un código sepsis en Latinoamérica? No conozco ninguna iniciativa latinoamericana. He intentado ayudar en los procesos cuando nos buscan, pero tenemos en nuestra página web materiales de orientación, todos en español también. Pero esto es una organización sin fines de lucro tratando de ayudar. No existen materiales disponibles aquí en la página web que ayudan en el proceso para instrumentalizarlos. Tenemos formas de implementación, también análisis microbianos, también todos los procesos de tamizaje, screening, está aquí en español, pero entiendo la pregunta, era un poco más profunda, claro, la pregunta. Si existe en algún lugar una política pública de salud, de implementación de protocolos en sepsis. Bueno, no conozco que exista en este momento, la verdad. Hay iniciativas, no sé, específicas, pero por ejemplo, Daniela puede explicar un poco mejor. Aquí en Sao Paulo, yo creo que, pero estamos aquí, esa es la razón por la cual estamos incluso aquí, motivarnos a reclutar a nuestros líderes, los tomadores de opinión, para que nuestros gobiernos realmente traten de mejorar una revolución en la OMS. En la OMS, el ILES tiene un programa para hospitales, pero que nosotros disponibilizamos también y los enviamos de forma regular en diferentes informes de desempeño en cuanto a la adherencia al protocolo de sepsis. Esta instrumentalización se hace básicamente dentro de los hospitales. Por el momento en portugués, pero podría ser un poco más complicado, pero está disponible. No sé, Daniela, si quieres complementar. Sí, sí, desconozco, la verdad. Cualquier iniciativa gubernamental en el municipio de São Paulo. Entonces, con el apoyo del ILAS, hubo la aprobación de esta ley. Sin embargo, sabemos que, por lo menos en Brasil, no sé, tener la ley no significa que los hospitales van a implementarla en la práctica clínica. Luego, necesita mucho más que simplemente tener la ley como tal. Existen estudios que ya han demostrado que en el estado de Nueva York hubo una reducción de mortalidad por asepsia una vez se implementó el protocolo, pero cuando se compara con otros estados donde no existía la ley, también existe esta reducción. Entonces yo creo que necesitamos, sí, el incentivo, pero no necesariamente la ley. Creo que tal vez en América Latina, debido a las características locales, una ley sería una participación gubernamental, sería bastante importante. De acuerdo, muchísimas gracias a ambas. De hecho, nos preguntan cuándo será publicada la nueva definición de sepsis en pediatría, doctora de Sousa.
En enero de 2024, en el Congreso de la Society of Clinical Care Medicine, vamos a presentar las definiciones y también se va a publicar para los mismos días también. Súper, estupendo. Y nos preguntan también que la ley de concientización, donde se puede visualizar el tratamiento para diagnóstico en niños, ¿dónde la pueden encontrar o dónde la pueden localizar? La ley, otra vez. No entendi, Norma. Deixa eu ver, Flávia. La ley para concientización del tratamiento antibiótico en niños. No, existen las directrices de la campaña de sobrevivir a la sepsis, que se traducen al portugués, español. No recuerdo en español dónde se publicó, pero en la página web de Surviving Sepsis Campaign, allí tienen la traducción, las guías traducidas en español. Surviving Sepsis Campaign. Exacto. Exacto. Muy bien. Hablando un poco de tratamiento, que también nos han preguntado sobre el tratamiento, ¿cuál sería la recomendación? ¿Tendría que ajustarse la dosis de antibiótico a la tasa de filtración glomerular? ¿Qué sucede con aquellos pacientes que ya tienen insuficiencia renal crónica y cuya tasa de filtración glomerular es menor de 15? En los adultos es una pregunta muy importante, pero demos cuenta que esto depende del antibiótico. La regla es que sí, debe ajustarse, claro, para las diferentes etapas, pero se recomiendan días de corrección de dosis de antibiótico que están disponibles en las diferentes herramientas en Internet. Y cada antibiótico va a tener un ajuste determinado. En el ILA, las guías de terapia que están en portugués, todavía no tenemos la versión en español. Eso no. Si no lo tenemos, pues lo queremos, podemos hacerlo. Tienen esos ajustes también. Lo que importa es calcular el clínico del médico basado en la creatina y no sabemos que la creatinina no es precisa en este cálculo, pero vamos a recordarnos que se puede ajustar por etapas, por banda. La pregunta más importante es cómo vamos a ajustar. La recomendación más importante es ajustar solamente después de 24 horas. Algunas personas que se ajustan después de la primera dosis, pero en general la percepción es que por lo menos las primeras 24 horas ya debamos a dar una dosis plena del antibiótico para garantizar lo que sea la concentración, la área sobre la curva. Bueno, el tiempo en el que depende del desempeño de cada antibiótico, pero las 24 horas dosis plena de antibiótico en la primera dosis ya ajustado para la difusión renal del paciente está equivocado. Bueno, eso está mal. En la segunda dosis, o después de 24 horas, ya es un poco controversial. Esa recomendación claramente es de ajustarla después de 24 horas. De acuerdo. Muchas gracias, doctora Machado. Para la doctora de Sousa, en niños con sobrepeso, ¿cómo dosificar los antibióticos? ¿Hay que utilizar dosis para adulto de acuerdo al peso? Si hay una desnutrición, ¿habría que usar el peso ideal? ¿Cuál sería un poco la recomendación en cuanto a dosificación en niños? La recomendación es para el peso ideal del paciente. Sí. Para obesos, como hacemos con la ventilación mecánica, los antibióticos también hay que mirar según el peso ideal. Ahí están, en esas están las guías. Perfecto. Nos preguntan mucho por la dirección de la página web. Yo creo que si ustedes están de acuerdo, a todo el mundo al terminar podemos enviarles el link de la página de ILAS para que todo el mundo pueda acceder a esta página web y puedan tener acceso a todo lo que tiene que ver con los programas de educación que hoy nos ofrece ILAS. Y bueno, quizás para ir cerrando ya un poco, a lo mejor ya la última opinión de ambas en cuanto a
tendríamos que tener en cada uno de nuestros países, en cada uno de nuestros hospitales, estos bundles de acuerdo a la realidad del país, a la realidad epidemiológica del país y de cada una de institución? ¿O qué opinan ustedes con respecto a esto? Desculpa, Norma, eu estava colocando o link de ILAS em el webinar chat. Excelente. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Ahí me perdí un poco de tu pregunta. ¿Puedes repetir? Súper. No, no se preocupe, doctor. Sí, claro, no, al contrario, muchas gracias por ya ponerlo aquí en el chat. Sí, un poco como si tenemos que personalizar los bundles para cada institución, para cada país, de acuerdo a la epidemiología, de acuerdo a la realidad del país, de acuerdo a la realidad de cada uno de los hospitales en los que estamos nosotros laborando, ¿no? Una buena pregunta. Pues bueno, hay que personalizar las herramientas de triaje para cada institución y no para cada país. No es un asunto de país. Nuestros países, principalmente en América Latina, son muy dispares. Dentro del Brasil tenemos diferentes Brasiles. Sí, seguridad es lo mismo que cualquier otro país de América Latina. Considero entonces que la personalización y la individualización, principalmente lo que tiene que ver las herramientas de triaje es para la institución y no para el país. Las instituciones con muchos recursos dentro de Brasil y tienen instituciones que tienen bajos recursos y no pueden trabajar con las mismas herramientas de triaje, que sean muy sensibles. Lo que es importante puede tener aquí, que en la fila, va a tener una prioridad, por ejemplo, en urgencias, con relación a las herramientas de triaje, ya en relación a los paquetes o bundles de asepsia, no tengo tanta certeza de que debamos individualizarlos. Yo creo que sí, los bundles ya son médicos, se someten a, vamos a evaluar la hiperfusión, también podemos utilizar, vamos a recolectar cultivos, antibióticos, vamos a administrar antibióticos en la primera hora si es posible, vamos a hacer, vamos a mirar la presión precoz, vamos a evaluar continuamente a nuestro paciente. Por lo tanto, este mensaje central del bundle o del paquete es válido para todos. Bueno, para cada paciente es diferente. O sea, el bundle creo que realmente puede ser generalmente generalizado, por decirlo así. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la individualización es para el paciente. Mirar a nuestro paciente, existe un bundle, un protocolo de diagnóstico y tratamiento, pero no puede básicamente estar allí, es decir, afectar un poco el raciocinio de la valoración profesional del médico, porque es un profesional. Por ejemplo, en la sepsis pediátrica, en la situación polémica, por ejemplo, aquí tenemos un gran problema. Un ítem, mucha discusión, por ejemplo, desde la publicación de Speech and Trial 2011 en África, relativo, mientras que nosotros estábamos aquí en América Latina, como dijo Fabia, hay diferentes contextos dentro de cada uno de los países. Yo entiendo que, por ejemplo, la gestación polémica realmente tenemos que dar una adaptación. Hay que adaptar en cuanto hay colegas que viven en países desarrollados, pues en tu cabeza no existe el asunto de adaptar los mandos de tratamiento, paquetes de tratamiento y cuanto a la resucitación polémica. Creo que los protocolos son muy importantes, pero también hay que tener raciocinio crítico frente a cada uno de los pacientes. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Flavia Machado, doctora Daniela de Sousa, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar en esta charla. Hay muchos mensajes de felicitación y de agradecimiento por estas dos excelentes ponencias. Y bueno, pues quizás ya, ahora sí, para cerrar, un último mensaje de nuestras dos profesoras el día de hoy, para que se lleve la gente y que realmente podamos tener hoy en nuestras instituciones todo esto que abarca una implementación de reconocimiento temprano de sepsis. El mensaje principal es que nosotros en América Latina tenemos problemas comunes.
o comulgamos con desafíos comunes. Lo que puede parecer extremadamente un desafío para cada una de las personas que están en las instituciones pueden tener la seguridad que es un desafío para todos. Es muy difícil la implementación del protocolo de sepsis. Requiere un esfuerzo enorme y un equipo multidisciplinario que actúe en todos los sectores del hospital, en emergencia, en urgencias, en las UCIs y en los UTIs, y el equipo de trabajo. El trabajo en equipo es muy importante y esto implica que vamos a tener éxito en este desafío, porque es muy difícil, pero al tener este éxito, mostrar los datos, no solamente vamos a mejorar los resultados en cuanto al paciente, pero implementar esto en una institución es tan difícil porque realmente cambia toda la institución, mejora el pronóstico, el cuidado de los pacientes graves en la institución como un todo. Por lo tanto, es un desafío que vale la pena tomarlo. Bueno, el ILAS está así a su disposición también para ayudarles en este proceso. Bueno, A Flávia Flavia falou do habló del desafio. desafío. Eu acho que Yo a creo gente vem que aos poucos, poco a poco, quer dizer, bueno, subindo vemos, degraus ao vamos, longo, digamos, acho que subiendo desses cada uno de anos, los escalones paso desde a paso que, desde que vamos supor que eu yo comecei ali a empecé, ya trabalhar iba a com trabajar con ILAS, ILAS. eu Yo vejo veo que a que cada cada año ano a gente tem hemos conseguido logrado vitórias, muchas conseguido uma victorias, mayor nivel de conscientização sobre concientización sepsis, acerca de e la mesmo a sepsis. gente pensando Y na también América pensando en Latina, né, América Flávio? Eu Latina, acho yo que creo que hoje hoy já ya existe um existe un envolvimento involucramiento muito mucho más maior de grande de colegas colegas de de toda a toda América América Latina Latina para para trabalharem trabajar juntos juntos com o con el objetivo objetivo aí de de reduzir o reducir el impacto da impacto de la sepsis. Eu acho sepsis. que a Creo que la motivação já é motivación ya muito es mucho más maior grande, do que mayor anteriormente. Então, a que gente está antes. Estamos conseguindo, logrando com entonces, essas con estas medidas de medidas de concientización, conscientização, e aos digamos, poco poucos a poco melhorando aí mejorando el as vida dos pronóstico de los pacientes. pacientes. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí con nosotros esta noche y muchísimas gracias a ILAS, a doctora Machado, doctora de Sousa, nuevamente gracias, muy honrados de haberlas tenido en esta webinar que esperamos haya sido de interés para todos. Muchísimas gracias, que tengan muy buena noche. Muchas gracias, obrigada pela Obrigada. parceria. Boa noite a todos.